Muy buenas tardes, nuevamente, jóvenes señoritas. Para culminar el curso, tengo el honor de presentar al doctor Carlos Alberto Saavedra Castillo, quien es médico cirujano de esta universidad de pregrado, médico psiquiatra con subespecialidad en psiquiatría de adicciones por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en farmacodependencia por la Universidad Peruana Cayetano Heredia, magíster en neurociencias por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, doctor en salud pública por la Universidad Nacional Federico Villarreal, profesor asociado del Departamento de Psiquiatría de la Facultad de Medicina San Fernando, profesor principal, disculpe doctor, profesor también de la Facultad de Psicología de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y actualmente director general del Hospital Nacional Hermilio Valdizán. Palmas para él, por favor. De antemano agradecer a la universidad, a mi alma mater. Me hubiese gustado que el auditorio hubiese tenido mayor cantidad de personas, porque vamos a discutir un tema que realmente es todo un problema. Yo considero que si hablamos de alcohol, a lo mejor va a ser ingenuo lo que voy a proponerles, podríamos ya estar hablando de una unidad de alcohología no solamente en Lima, sino unidades de alcohología en los diferentes hospitales, centros de salud de este país. Y lo vamos a ver ahora cuando rápidamente veamos algunos datos. No sabía qué colocar en esta parte, pero una de las formas, de alguna manera, de motivarlos es recordar lo siguiente. 6% es lo que creció la ingesta abusiva de bebidas alcohólicas entre los jóvenes de 12 a 24 años en todo el país. Pero esa no es una información peruana, es una información española. Desgraciadamente, lo que comentan los españoles es muy cierto. En nuestro país tenemos la costumbre del llamado binging drinking, el consumo en atracón que habitualmente los adolescentes van a comenzar a llevar a cabo. Grandes cantidades de alcohol, cerveza por un lado, o podrían ser destilados, que son más baratos, y hacen que estos jovencitos beban. No interesa el distrito, pueden ser desde los comas o la famosa Eisha. Y nadie, absolutamente nadie, toma realmente medidas. Otro dato interesante es el abuso. Y este concepto lo voy a dejar dentro de un momento para tratar de aclararlo. ¿Cuándo yo voy a plantear que estoy frente a una persona que abusa una sustancia? No solamente es el hecho de que consuma continuamente, porque ahí tendríamos que delimitar bien si es que estamos frente a un abuso o ya estamos frente a una dependencia. Y la cerveza es la bebida alcohólica más elegida por los adolescentes. Recordemos que en el trayecto de los 10 últimos años, las campañas mediáticas agresivas favorecidas por los medios de comunicación muestran de una forma muy alentadora el uso de este tipo de bebida. Y finalmente, las edades. Se va observando que el alcohol es una droga que tiene la particularidad. Miren a qué edades está comenzando el consumo. En un estudio inconcluso que he llevado a cabo, estaba encontrando que la edad de inicio son 11 años. Y cada un mayor de entre 35 y 40 años consume cerveza en exceso. ¿Y eso qué implicancia tiene? Su gran asociación, uno, con accidentes, en especial accidentes de tránsito, y dos, violencia, tras la cual nadie, absolutamente nadie, dice nada. Hay osadía inclusive, hasta por respirar, que se va a declarar el día de la respiración y por lo tanto ese día se bebe. O sea, las estrategias del marketing realmente son espantosas. Y la actitud del gobierno, o mejor del Estado, es timorata. Y no les estoy hablando del gobierno de turno. Todos los gobiernos, simple y llanamente, sus intereses están en función de cómo son sobornados por mucha de esta industria que desgraciadamente causa anualmente una serie de problemas. Los accidentes que cotidianamente vemos, como los que están ocurriendo en la sierra o en la costa, asociados a esos accidentes que probablemente el día de hoy o mañana van a ocurrir, están en muchos casos, en más del 50%, asociados al uso de alcohol. Y entonces comenzamos de lleno la exposición. Y lo primero es,
buscando cómo motivarlos, encontré algo que me llamó la atención en Internet. Es un dato que lo publica El Heraldo en España, Noticias, y dice así: los expertos creen que toda mejora pasa por el impulso de desarrollar profesionales de atención primaria en el campo de las adicciones. Uno de los grandes problemas que estoy viendo, desgraciadamente, necesitamos recurso humano, y muchos de ustedes tienen una expectativa: verse como pediatras, verse como psiquiatras, verse como neurocirujanos, verse como patólogos o lo que sea, pero no se ven como médicos generales, que es lo que necesitamos en este momento en el país. No necesitamos tantos especialistas, porque desgraciadamente los especialistas no van a tener, diríamos, la población que este país necesita acceso a ello. Eso está mal hecho, porque simplemente la población de escasos recursos, en las que necesitamos detectar tempranamente los problemas de salud, no necesitan del especialista más sofisticado, necesitan del médico general que esté precisamente en el día a día, cerca precisamente de la atención de estas personas. Y esto lo comentan en el artículo Detección e intervenciones breves para el abordaje del alcohol en atención primaria. ¿Qué cosa podemos decir de la llamada atención primaria y de lo que significa la detección del consumo? ¿Qué cosa es atención primaria a propósito de todo esto? Viene a ser el primer contacto que va a tener el sujeto con el servicio sanitario para poder evaluar cuál es el problema de salud que tiene. Tradicionalmente el problema se detectaba e inmediatamente ¿qué se hacía? Se derivaba, se transfería. Pero la atención primaria ha evolucionado y ahora se habla de una atención primaria en salud renovada. Y la atención primaria en salud renovada, ¿qué implica? Que ya no solamente se va a detectar el problema, sino se va a comenzar a dar intervenciones. No tendrán la sofisticación de una intervención de alta complejidad, pero sí lo suficiente para convertirse en ese tamiz que va a impedir que el problema vaya avanzando. El consumo de alcohol muchas veces no es la razón por la cual va una persona a atención primaria, porque nadie lo va a admitir tan fácilmente. Pero ¿por qué razón va la persona muchas veces a la atención primaria? Porque hubo violencia doméstica. ¿Por qué va? Porque tiene crisis de angustia. ¿Por qué va? Porque hay depresión. ¿Por qué va? Porque no van a trabajar el día lunes porque se han pegado una borrachera y están buscando el certificado para poder justificar su inasistencia. O sea, sobre todo lo que he dicho, probablemente en el trasfondo, ¿qué cosa hay? Uso, consumo de alcohol. Y entonces puede estar detrás de un número importante de demandas, como cuáles: ansiedad, gastritis, traumatismos o motivar la demanda de terceros. ¿Quién es? La esposa, el padre, el hermano que busca ayuda para la persona que tiene el problema. Y los profesionales de atención primaria van a ocupar un lugar estratégico en el diagnóstico de los trastornos que se van relacionando con el consumo de alcohol. Lo mencionan estos autores en los años 95 y 98 respectivamente. Y entonces, siguiendo con lo que dice la noticia de este periódico en el 2015, me llamó la atención cuando dice lo siguiente: Julio Bóves, en aquella ocasión presidente de Socidroga Alcohol, una organización española que tiene que ver con las toxicomanías, con las drogodependencias, dice: la atención primaria es clave para prevenir y minimizar los daños que causa el alcohol. A ese nivel, ¿qué cosa es lo que tendrá que hacer el médico en atención primaria? Detectar, hacer una intervención breve y remitirlo al especialista en el caso de ser necesario. Hay estrategias en las cuales el paciente puede quedar a nivel de lo que es atención primaria. Otra cosa interesante es, el sistema de atención primaria va a ser capaz de realizar en él, el médico, la anamnesis. Y otra de las cosas que también va a ser aconsejar sobre los hábitos o estilos de vida que se relacionan como un riesgo debido al uso o abuso del alcohol. Y por tanto, con toda esta información, ¿qué cosa es lo que va a hacer el médico a este nivel? Desarrollar prevención, asistir una asistencia primaria para detectar y facilitar al consumidor excesivo de alcohol orientación y tratamiento. Si luego que se han dado estas intervenciones fueran insuficientes, recién a ese nivel se hará la referencia correspondiente.
El médico de atención primaria, por tanto, va a tener un papel muy importante fundamentalmente ¿en qué? En identificar el problema que se relaciona con el alcohol. Otra cosa, para poder identificar el consumo del alcohol lo voy a hacer a través de ¿qué? De la anamnesis, una historia clínica, pero también voy a recurrir a ¿qué cosa? A cuestionarios estandarizados que van a permitirme hacer un barrido, un screening. Y otro que me va a ser de mucha utilidad para poder medir el grado de problema que ya podría estar instalándose en la persona que tiene el problema con el alcohol. También se pueden recurrir a pruebas de laboratorio que no son tan determinantes. No existe un marcador biológico que vaya a la par con el problema que en ese momento puede estar iniciándose en el sujeto. Y la exploración física no es muy representativa, a menos que ya pues sea evidente una hepatopatía, que sea evidente un hematoma subdural, producto de caídas cuando se encuentra el sujeto embriagado. Y cuando digo sujeto ya no hago ni siquiera distinción de género, porque el hombre y la mujer por lo general están bebiendo el alcohol casi al mismo nivel. Y entonces, ¿por qué tenemos que involucrar el sistema de salud para que los pacientes puedan beneficiarse? Primero, para poder reducir riesgos. Las caídas pueden generar traumatismos. Las caídas que afectan la cabeza se traducen muchas veces en hematomas subdurales que ocupan espacio y provocan sintomatología diversa en el paciente. Para reducir complicaciones secundarias que van desde gastritis, hemorragia digestiva, hepatitis alcohólica, depresión y suicidio. Para reducir la interacción del alcohol y otras sustancias, porque hay un mito, como el alcohol embriaga, como el alcohol genera somnolencia, el antídoto, ¿cuál puede ser? Café. Pero cuando la persona es un adulto, esto es entendible. Pero cuando una persona es más joven y donde el riesgo está latente, la cocaína puede ser la otra opción. Y entonces, la cocaína muchas veces tiene como puerta de entrada el alcohol. La persona intoxicada a través del alcohol puede neutralizar el efecto de la embriaguez, aunque los niveles de alcoholemia aún se mantengan altos. La reducción de la violencia y el estrés familiar ocasionado por algunos de los integrantes en el alcohol y finalmente la reducción de consecuencias laborales traducidas en ausentismo, lo que va a afectar ¿qué cosa? El ingreso de la familia, pero también la productividad de la empresa en la cual el sujeto esté laborando. Veamos detenidamente este gráfico. Es un gráfico interesante que yo lo he ido adaptando a través del tiempo y donde voy a colocar en los ejes lo siguiente. En el eje que correspondería a los I, la evolución del primer momento en que se toma el alcohol, el uso, el hábito, el impulso, la obsesión y la alteración de la realidad. Y por otro lado, cambios neurobiológicos que cronológicamente se van a ir dando en la medida que el sujeto va evolucionando en el tiempo. Y entonces, primero, ¿qué cosa es el impulso? Es la tendencia irreflexible e irreversible a ejecutar un acto. ¿Como cuál? Yo tengo hambre, ¿y qué hago? El hambre me va a llevar a comer. Yo tengo sed y la sed me va a llevar a beber. Yo tengo necesidad de tener una relación sexual y entonces voy a tener la relación sexual. Otro concepto importante es la compulsión. La compulsión ya es algo patológico porque ya es un impulso irresistible. Acá es una tendencia casi natural. Porque si no existiera el impulso de comer, de beber o de tener relaciones sexuales, entonces la vida estaría interferida. Pero cuando llegamos a la parte de compulsión ya hablamos de un impulso irresistible a realizar un acto contrario a pesar de que las consecuencias sean nefastas. Y entonces vamos a ver 4 momentos. Comenzamos con el primero, en la etapa experimental. Por lo general se da a tempranas edades. Como les había comentado, se puede ya comenzar a consumir alcohol a los 11 años. Y esto muchas veces va de la mano con la cultura. En el norte del Perú muy habitualmente se consume, ¿qué cosa? Chicha. En la parte sur, en ciertas regiones, se consume chicha, como en Arequipa se consume chicha, como en el Cusco. Mientras que en la selva también se acostumbra a tener este tipo de bebidas a partir de fermentaciones de frutas, como el plátano. Y entonces, ¿qué tenemos? El primer contacto, que tiene que ver con el uso, se va a conocer con el nombre de etapa experimental. Seguidamente, el sujeto, en el tiempo, 12, 14, 15 años, entra a la etapa habitual, etapa también llamada social, en la cual muchos eventos de tipo social siempre están asociados con el uso del alcohol.
He colocado esta línea para poder recordar lo siguiente. Hasta acá, la persona es consciente de la consecuencia negativa que le puede provocar el alcohol. Cuando pase esta línea, el asunto cambia. En el primer momento, el sujeto elige beber. En el segundo momento, el consumo se convierte en una necesidad, lo que habitualmente llamamos vicio. Y ante ese fenómeno, donde ya hay cambios biológicos en el cerebro, al sujeto le va a costar dejar de consumir. Coincidiendo con esta etapa, tenemos la etapa disfuncional, donde el sujeto consume, en este caso el alcohol, en momentos y lugares inapropiados, que pueden afectar la parte laboral, la parte personal, etcétera. Las cantidades son cada vez mayores. Y finalmente la etapa de dependencia, donde aquí vamos a encontrar dos síntomas cardinales: tolerancia y síndrome de abstinencia. La tolerancia entendida como el fenómeno por el cual el sujeto necesita consumir mayor cantidad de alcohol porque el efecto va disminuyendo. Y por otro lado, el abrupto cese del consumo de alcohol le va a generar toda una hiperactividad autonómica llamada síndrome de abstinencia. En esta parte hagamos el esfuerzo. Entonces, cuando una persona consume un trago de alcohol, va a sentir un efecto de bienestar o refuerzo. Si la persona va consumiendo alcohol en el tiempo, se va convirtiendo en un uso compulsivo de él. Uso compulsivo que va a evolucionar a una dependencia, dependencia que va a ser marcada cuando el sujeto, al dejar de consumir, genera la abstinencia, intensa hiperactividad autonómica, fundamentalmente intensa ansiedad, y en ese momento el sujeto, para poderse escapar de ella, ¿qué hace? Vuelve a retomar el consumo. Esto ya es consecuencia, según Kopp y Lemoal, de cambios que ya fueron dados en el cerebro, cambios cerebrales resultados de lo que se conoce con el nombre de una neuroadaptación. Recordar que en estas etapas, donde ya hablamos de la necesidad, el alcohol ya está generando daño en la economía corporal. Y entonces, sobre la base de esa transparencia, veamos, ojo, y esto va a ser bien importante para ustedes, edad de primer trago, 12 a 14 años. Edad de la primera intoxicación, 14 a 18 años. Edad del primer problema menor ocasionado por el alcohol, comportamientos agresivos, a lo mejor imprudencia en sus actos, 18 a 25 años. Si él maneja un vehículo, probablemente ya ha tenido accidentes. De 23 a 33 años, ya el uso del alcohol ya desbordó los patrones que habitualmente se tenían. Si bien se podía consumir quincenalmente, mensualmente, acá ya el consumo es mucho más continuo. A la edad de 40 años la persona intenta ya entrar al tratamiento porque ya tiene problemas, y a la edad de 55 a 60 años muere. Este es un modelo interesante siguiendo lo que planteaba Jelinek. Cuando Jelinek estudiaba el estudio natural del consumo de alcohol, el término final de un bebedor de alcohol resultaba en una cirrosis, y como resultado de una cirrosis que derivaba en una insuficiencia hepática, finalmente con toda una encefalopatía, el sujeto terminaba muriendo. Muy bien, ese dato es importante, ¿eh? Porque cuando ustedes hagan su serum, entonces lo primero que tienen que ver, según esta información, a qué nivel van a hacer intervenciones. Miren, 12 a 14 años, ¿dónde tendríamos que hacer intervención? En el ámbito escolar. Con un trabajo multidisciplinario, ¿con quién? Con la parte educativa. Y se trabajaría lo que vamos a llamar prevención universal. Población a la cual sabemos que en algún momento, si vemos incluso la edad de inicio, podemos ya estar haciendo intervenciones. Y entonces yo tengo que diferenciar tres conceptos: lo que es uso, lo que es abuso y lo que es dependencia. ¿Qué es el uso? Cuando el consumo es ocasional y se relaciona con solo unos pocos acontecimientos. ¿Qué es abuso? Abuso se caracteriza por su cantidad, por su frecuencia y por la propia situación física y psíquica que en el sujeto produce las consecuencias negativas de su uso. En nuestro país, cuando se vayan a Ayacucho, cuando se vayan a Huancavelica, cuando se vayan a Puno, cuando se vayan a Lambayeque, cuando se vayan a Tumbes, cuando se vayan a Cajamarca, cuando se vayan a todo el Perú, muchos de los eventos, diríamos, que acostumbran llevarse a cabo las famosas festividades, se asocia al consumo de alcohol.
Las fiestas patronales donde el mayordomo, ¿qué hace? El gran, diríamos, regalo que le hace a la Virgen o al patrón, ¿qué coser? Cajas de cerveza. Y la gente en 2, 3 días, aparte que come, chupa hasta morir. El caso de dependencia es un caso muy particular. De 100 personas que beben alcohol, ¿cuántas hacen dependencia? 10. ¿Y qué pasa con el 90 restante? Queda acá. Y desgraciadamente en ese 90 restante que hay ahí es donde vamos a encontrar problemas. Violencia, accidentes y asociar el uso de drogas para poder neutralizar la embriaguez que esto le genera. Cuando el sujeto ya es un alcohólico, porque la dependencia al alcohol se conoce con el nombre de alcoholismo, el sujeto tiene tolerancia, tiene síndrome de abstinencia y vamos a encontrar 4 letras que nunca se van a olvidar. Son letras C. Podríamos decir C a la cuarta. La primera C es compulsión intensa. La segunda letra es consumo continuo. La tercera es incapacidad de controlarse y la cuarta es consecuencias negativas. Cuando ese sujeto ya tiene las 4 C más tolerancia y síndrome de abstinencia, ya es un alcohólico. Y probablemente ese paciente ya no va a ser de ustedes, va a ser mío. Porque el papel de ustedes es actuar a estos niveles y evitar que esto se dé. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Informando. ¿Cómo vamos a hacerlo? Previniendo. Por eso me da pena que no haya más auditorio acá. Yo soy de la idea de que esta actividad, específicamente alcohol, debería convertirse en una actividad que el Centro de Estudiantes de Medicina debería llevar a cabo. Necesitamos informar. Los médicos que no son psiquiatras les interesa un pepino el alcohol y las consecuencias, salvo cuando les llega la hepatitis alcohólica, salvo cuando les llega la cardiomegalia, salvo cuando les llega la psicosis de Korsakoff. No queremos que esto se dé. ¿Y quiénes pueden asumir y pueden llevar un papel muy importante? Ustedes. Desde el momento en que finalizan la carrera de medicina y en el momento en que están ejerciendo ese trabajo a través de lo que se va a llamar atención primaria. Cuando el paciente está acá, es más difícil. Porque muchas veces los daños ya son irrecuperables. Estos son los criterios para diagnosticar 2 cosas. Por un lado, lo que es el consumo peligroso o uso peligroso y lo que llaman abuso de alcohol. 2 conceptos que en los sistemas de clasificación ya no existen, por lo menos en el DSM. En el DSM-4 se dice que para hablar de un abuso de alcohol, un patrón de mala adaptación al uso de alcohol dando lugar a dificultad o daño clínicamente significativo en los últimos 12 meses. Si vemos detenidamente, lo que se resalta más es la forma como bebe, mas no se especifica ni la tolerancia ni el síndrome de abstinencia. Tampoco en el uso peligroso. Solamente se dice patrón de uso de alcohol que está causando daño físico y o mental a la salud. Tampoco se contempla la dependencia, por lo tanto no hay ni tolerancia, ni síndrome de abstinencia, ni tampoco acá. Y eso es lo que ustedes van a tener cuando comiencen a hacer su trabajo en campo, detectar. Cuando utilizamos los criterios DSM, ya el asunto cambia. Entonces, si hablamos en el DSM, que es el Manual Estadístico de Enfermedades, entonces planteamos lo siguiente. Si hablamos del problema que el alcohol genera, vamos a hablar fundamentalmente del patrón desadaptativo. Y en el patrón desadaptativo tengo que diferenciar cuándo se habla de un abuso y cuándo se habla de una dependencia. En el abuso, un consumo recurrente que comienza a generar consecuencias personales, laborales, familiares. Pero cuando hablamos de dependencia, a lo anterior se le va a añadir tolerancia y síndrome de abstinencia. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Acá el sujeto perdió el control. Generalmente el alcoholismo de un total de bebedores de alcohol constituye el 10%. El 90% entra en las categorías residuales, si así quisiéramos llamarlo. Vamos a comparar el DSM-4 con el DSM-5. Mientras que en el DSM-4 plantean los diagnósticos de abuso y dependencia, en el DSM-5 ya no existe el término abuso y dependencia, sino existe trastorno de consumo de alcohol, que se va a clasificar así: trastorno de consumo de alcohol leve, moderado y severo. Y el llamado trastorno de consumo de alcohol severo es lo que correspondería a la dependencia de alcohol. ¿Claro?
voy a dejar más nudos sueltos que conocimiento que les voy a dar. Vamos a ver un caso clínico. Este es un varón de 48 años que tiene ya una larga historia de consumo de alcohol, donde por ahí se asumía que tenía ya una dependencia. Lo ingresan en un servicio de psiquiatría argumentando: me persiguen homosexuales, que me llaman perverso sexual. Este pensamiento, cuando lleven el curso de psiquiatría y donde no exista una evidencia de lo que realmente sea esto, se va a constituir en lo que se va a llamar una idea delirante. En este caso, una idea delirante de persecución. A esto le vamos a añadir, esto ocurre cuando pasa delante de los bares, cuando escucha comentarios en su interior que dicen que es marica, transvertido y que van a ir por él. Por lo tanto, ¿qué cosa dice? Que en este comentario probablemente hay alteraciones de la percepción y probablemente tiene alucinaciones. ¿Qué tipo de alucinaciones? Auditivas. ¿Está claro o no? Muy bien. Todo comienza cuando, después de haber estado consumiendo alcohol más habitual durante unos días, ¿qué cosa lo que hizo? Comenzó a bajar el consumo. Y cuando le hicieron el examen físico, está tembloroso y muy asustadizo. Si bien está bien orientado, y esto va a ser clave en lo que vamos a ver a continuación, con una memoria normal y sin alteraciones del juicio, ¿qué cosa es lo que tiene este paciente? Intoxicación patológica aguda, consumo perjudicial de alcohol, trastorno psicótico alcohólico, esquizofrenia paranoide o síndrome amnésico alcohólico de Korsakoff. Comenzamos. Intoxicación patológica alcohólica, no, porque tiene que haber un consumo en el momento. Y él dice que tiene una larga historia de haber estado consumiendo. Y no nos dice que en ese momento esté en consumo agudo de alcohol. ¿Consumo perjudicial de alcohol? Probablemente. Pero él no está en consumo agudo. Esquizofrenia paranoide, no, señores. Porque si ya yo tengo el antecedente que bebe alcohol, yo lo primero que tengo que descartar, sí o sí, lo que él tiene es un problema ocasionado por el alcohol. Y como hay alteraciones del pensamiento y hay alteraciones de la percepción, lo más probable es que él tenga un trastorno psicótico alcohólico, que por suerte es transitorio. En la medida que se le dé el soporte, puede ser farmacológico con dosis bajas de antipsicótico, en la medida de que esto no sea, diríamos, tan perjudicial para él, entonces podemos hacer eso. No es esquizofrenia paranoide, ¿por qué? Porque teniendo el antecedente de consumo crónico de alcohol, es la última opción que tengo que descartar. Y no es síndrome amnésico de alcohol, ¿por qué? Porque simple y llanamente la memoria está normal. Así tenemos que pensar cuando nos llega el paciente. ¿Está claro? Muy bien. Ahora sí, rápidamente. Este es el estudio que hace de Cedro del año 2015. Miren, alcohol, 37.5% de peruanos lo han usado al menos una vez en los últimos 30 días, que representa 4.825.110 personas. ¿Cuál es la población que más lo consume? El promedio está en los 18 años. En este estudio, ¿cuántos son hombres? 17. ¿Y cuántas son mujeres? 19. ¿Qué cuestión de género ni qué cuestión de género? Ya lo empataron ya. Entonces el problema ya no solamente es del hombre, sino ahora de quién, de la mujer. Muy bien, ¿qué más? Si lo comparamos en provincias, miren señores, en Lima, ¿quién lo utilizó alguna vez por primera vez? Dice, ¿usó alcohol alguna vez en su vida? 89.1% respondieron positivamente en Lima, pero miren cuántas en provincias, 80%. Entonces, cuando ustedes hagan su serum, eso lo van a encontrar. 69.2% de peruanos lo han usado al menos una vez en los últimos 12 meses y 86.2% de peruanos lo han usado al menos una vez en la vida. Miren la población, una población alta. Si hablamos en frecuencia, que es algo que nos interesa, los que han usado el alcohol al menos una vez en la vida de sus últimos 12 meses, de 1 a 2 veces el 28.2%, de 3 a 6 veces el 22%, de 7 a 11 veces el 8.3% y así sucesivamente, nos va mostrando realmente que este tipo de información tengo que tomarla en cuenta cuando yo comience a identificar en una población el riesgo.
y cómo a ese poblador o a ese ciudadano yo lo voy a ayudar. Entonces, sobre esta información, que ya vemos que no es, diríamos, desapercibido, que no es intrascendente el consumo de alcohol porque forma parte de nuestro día a día, me interesa ahora diferenciar qué tipo de bebedores somos. Y hablo en plural porque necesito comprender los siguientes datos. Primero, me interesa diferenciar qué es un bebedor abstemio. Me interesa identificar cuándo es moderado y cuándo es en severo. Y cuándo llamaría abstemio, aunque ya he entrado en contradicción en decir bebedor, aquella persona que nunca ha bebido o alguna persona que lo hace muy, pero muy ocasionalmente. Pero a mí me interesa delimitar bien cuándo hablo de bebedor moderado. Y para poder entender eso, comenzamos a introducir una jerga, trago. ¿Qué es un trago? Un trago es una dosis de alcohol. Vamos a utilizar los criterios de la Organización Mundial de la Salud. Un trago es igual a una unidad de bebida estándar. ¿De acuerdo? Y una unidad de bebida estándar para la Organización Mundial de la Salud, específicamente para Babor, son 10 gramos. Y si yo quiero calcular la cantidad de gramos que puede beber un sujeto, veamos la siguiente información. Si yo quiero conocer el número de gramos de etanol que consume un sujeto, necesito primero conocer el volumen de lo que bebe. Segundo, necesito conocer la concentración de alcohol de lo que bebe. Y tercero, multiplico por la densidad del alcohol, que es 0.8. Vamos a hablar de una botella de cerveza. ¿Cuántos centímetros cúbicos tiene? 625. ¿Cuál es la concentración del alcohol en una cerveza? 5%, lo multiplico por 0.05. ¿Y cuál es la densidad del alcohol? 0.8. ¿Cuánto me sale? 25 gramos. En una botella de alcohol, perdón, en una botella de cerveza, ¿cuántas unidades de bebida estándar hay? 2.5. Y si todavía quieren ser mucho más calculadores, agarran una botella y de la botella van a calcular cuánto ingresa en cada vaso. Asumamos que con una botella se pueden llenar 4 vasos, ya pueden calcular en cada vaso de cerveza cuántos gramos de cerveza está bebiendo el sujeto. ¿Y para qué diablos me interesa eso? Para que cuando yo me vaya a Chiclayo, o me vaya a Piura, o me vaya a Tumbes, vea qué cosa es lo que toman y toman chicha. ¿Y dónde toman en chicha? En poto. El poto es la calabaza seca en la cual se acostumbra a llegar, ¿qué cosa? La chicha. Entonces la persona se puede tomar medio poto, se puede tomar un poto y si quiere su cojudito. Entonces, como ustedes son tan observadores, lo primero que hacen es juegan y van a echarle agua al poto y van a calcular cuántos centímetros cúbicos de agua ingresan en un poto en el cual se va posteriormente a tomar chicha. Ya pueden ustedes calcular cuántos gramos de alcohol la persona bebe. Si se toma un cuarto de poto, si se toma un poto, si se toma 2 potos, si se toma un vaso, si se toma una jarra, etc. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Conociendo la cantidad de gramos que consume la persona, ahora sí, cuando digo que una persona es un bebedor moderado, porque eso sí tienen que calcular ustedes y saber identificar. La mayoría de personas se abstienen o beben con moderación, entonces ese sería el bebedor que no tendría problemas. Entonces el bebedor moderado sería aquel que se encuentra bajo el riesgo del desorden que el alcohol le provoca. Y entonces el bebedor moderado consume 2 bebidas por día en hombres. La palabra bebida igual a trago, igual a bebida estándar. Por lo tanto, diríamos que una persona que consume 2 bebidas por día estaría consumiendo ¿cuántos gramos por día de alcohol? 20 gramos. Que sería equivalente a ¿cuánto? A 3/4 de botella de cerveza. Y todavía con cachita lo que pueden hacer es una lata de cerveza, vean el volumen que tienen, vean cuál es la concentración, lo multiplican por 0.8 y saben cuántos gramos hay en una lata. Creo que la lata tiene 325 centímetros cúbicos. Muy bien, y así sucesivamente voy a hacer el cálculo. Un bebedor moderado consume hasta 2 bebidas por día, mientras que la mujer 1 solo. Y si no consume, sigue estando en el rango de bebedor moderado o bebedor en abstinencia, si quisiera utilizar ese calificativo. ¿Estamos de acuerdo o no? Muy bien. Bebedor de alto riesgo. 3 de cada 10 adultos en los Estados Unidos están en este modelo. ¿Y cuando digo que es un consumidor de alto riesgo? Cuando es capaz de consumir más de 14 bebidas en una semana típica. Por lo tanto, 140 gramos en toda la semana.
Pueden calcular, eso representaría cuántas botellas de cerveza. O de lo contrario, 4 bebidas en cualquier día. Por lo tanto, ya estaríamos hablando de cuánto, de 40 gramos a más. Él solo. Porque él puede estar en una reunión y en la reunión se consumieron 10 botellas de cerveza. Pero le preguntamos, calcula, ¿cuántas de esas botellas tú tomaste? Ah, doctor, estábamos con 2 personas. Por lo tanto, si se tomó 10 botellas, ¿cuánto le correspondieron a él? 5. Si cada botella tiene 625, entonces ya calcular cuántos gramos está él consumiendo. Y si tiene un patrón que es repetitivo, ya me permite aproximarnos qué tipo de bebedores. En las mujeres, más de 7 bebidas en una semana típica, y en los 7 bebidas en una semana típica y 3 bebidas en cualquier día. ¿Puedo seguir? Muy bien. Y esta es la clasificación. Abstemio, moderado, riesgo y bebedor problema. Ya no entro en detalle porque he tratado de explicarlo mejor y cuando revisen la transparencia van a tener con más detalle la información. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora sí, comenzamos. Estoy trabajando en mi centro de salud. Y entonces me llega la persona, pero así nomás no va a soltar prenda. Así nomás va a decirme, pues yo tengo problemas con el alcohol. Son más astutos las personas. Y entonces comenzamos con preguntas muy simples. ¿Con qué frecuencia ha bebido usted 5 tragos o más en una sola ocasión? Si en un mes ha habido 2 fiestas patronales donde no solamente se ha bebido alcohol, sino también se ha tomado aguardiente, entonces tenemos que aprender a hacer los cálculos. Me había olvidado de algo. Yo puedo calcular cuántos gramos de alcohol hay en un vaso de vino de 150 centímetros cúbicos, donde en el vino hay una concentración de alcohol del 10 al 12%. También puedo calcular en una copa de licor que puede ser Visco Ginebra, que tiene 38 al 50% de alcohol. Pero ahora voy a encontrar que ciertas botellas de pisco colocan una receta que dice, ¿cómo preparar un pisco sour? Y le dice, estos son los ingredientes. Tanto de pisco, tanto de jugo de limón, tanto de clara de huevo y tal cosa además. Entonces ustedes pueden calcular inclusive cuánto representaría un vaso de pisco sour. Vaso pequeño porque hay otro que se llama vaso catedral. Y cuando se toma uno vaso catedral se toma un equivalente de 2 pisco sour. Y eso tenemos que calcularlo bien. ¿Estamos de acuerdo? Si yo me voy a Arequipa, ellos toman la chicha morada roja, que es el equivalente a la chicha del norte, pero fermentado. Y entonces van a encontrar un vaso que le llaman caporal, que es un vaso de vidrio grande. Pueden conocer su volumen y pueden conocer el número de gramos. ¿Está claro? Muy bien. Como ya tenemos claro, si el sujeto a mí me interesa es el bebedor de riesgo, entonces ahora sí paso a hacer la historia clínica. He hecho la primera pregunta. Si el sujeto me da la respuesta, entonces directamente paso a otra pregunta. ¿Usted consume bebidas alcohólicas como cerveza, vino o licores fuertes? Si él me dice sí, entonces le pregunto, ¿cuántos días a la semana? Veo frecuencia. ¿Cuántos tragos en cada ocasión? Veo intensidad. ¿Y con qué frecuencia bebe más de 4 o 5 tragos en cada ocasión? Ya con ese dato, ¿qué cosa puedo delimitar? Si es un bebedor de riesgo. ¿Está claro? Muy bien. Ya tengo esto. Ayúdame, por favor. Espérate un ratito. Entonces, pero me he entusiasmado tanto con la clase que está dictando el doctor Saavedra, que cuando llega a mi salón, llego al pueblito del lugar y entonces converso con el alcalde y entonces, doctor, el señor alcalde, quiero saber si es que en esta ciudad en la que me encuentro trabajando hay problemas con el alcohol. Entonces hago mi proyecto de investigación, hago mi consentimiento informado y aplico este instrumento. Cliquea el primero. Cage. Son 4 preguntas. Amplía, por favor. Y le rogaría que, por favor, todos, absolutamente todos, lo apliquen. Y discretamente vean cuántos puntos les corresponde. Entonces, comenzamos. ¿Ha tenido usted alguna vez la impresión que debería beber menos? Respuesta, ¿sí o no? Segunda pregunta. ¿Le ha molestado alguna vez la gente criticándole en su forma de beber? Respuesta, sí o no.
Tercera pregunta, ¿se ha sentido alguna vez mal o culpable por su forma de beber? Respuesta, sí o no. Y la cuarta, ¿alguna vez lo primero que ha hecho por la mañana ha sido beber para calmar sus nervios o para librarse de una resaca? Sí o no. Si una repregunta es positiva, no hay problema. Pero si 2 o 3 son positivas, ya hay problema. ¿Me entendieron hasta ahí? Simple y llanamente lo único que he identificado es que exista o no existe el problema. ¿Está claro? ¿Puedo seguir? Escapa, por favor. Muy bien, entonces ya tengo el problema. Entonces ahora yo quiero ver cuál es la magnitud del problema. Voy al siguiente cuestionario. Clique acá, por favor. Amplías acá. Este es el audit. Este es el instrumento que ustedes tienen que aprender a manejar. ¿Por qué? Porque papá OMS lo dice. Y es el que vamos a utilizar en atención primaria. ¿Cuántas preguntas son? Baja, por favor. Son 10 preguntas. Cada una tiene un puntaje máximo de 4. 10 por 4, ¿cuánto es? 40. Punto de corte, ¿cuánto es? 20. Aquellas personas que tienen el puntaje de 20 a más ya tienen trastorno asociado al uso de alcohol. Probablemente que tienen dependencia al alcohol. Probablemente que es lo que tienen un alcoholismo. ¿Estamos de acuerdo? Y aquellas que tienen valores inferiores, pues no lo tienen. Momentito. Han preparado el audit para que le sacamos el máximo provecho. Escapa, por favor. ¿Dónde lo han validado este instrumento? En Ayacucho, ya está en quechua. Ya está en quechua. Y no ahora, ya más de 10 años. Duncan Pedersen, que era un argentino que vivió muchos años acá en Perú, lo validó con un equipo de trabajo, él ha fallecido hace unos años, pero ha dejado un legado que si queremos hacer un trabajo de investigación ya no nos tendríamos que hacer problemas. Buscamos el trabajo de investigación donde lo validaron para comenzar a aplicarlo otra vez. Este es otro instrumento que se llama EVA. Por favor, cliquea. Amplíalo, por favor. Amplíalo más. Igual, este es el test de EVA. Son 7 preguntas. ¿Ha habido entre usted y su pareja problemas como consecuencia del consumo de alcohol? ¿Ha perdido amigos a causa del consumo de alcohol? ¿Siente ganas de disminuir lo que toma? Etcétera, etcétera. Sensibilidad del 97%, especificidad del 89%, y si ha contestado 100, 3 o más preguntas, probablemente ya tiene problemas con el alcohol. ¿De acuerdo? Escapa, por favor. Muy bien. Ya sabemos lo que es el problema del alcohol. Me interesa a mí identificar si el bebedor es moderado o es de riesgo. Si el paciente ya tiene un problema de alcoholismo, yo le recomiendo mejor que lo transfieran donde corresponde. Pero si no ha llegado a ese tipo de problema, tendríamos que hacer intervenciones. La que sigue. Y entonces, ampliar lo que hemos comentado de un estudio que se hizo en el año 2000, lo hace Lambris y Freixeda, entrevista semiestructurada para tomar el consumo de alcohol. Bueno, aquí se me pasó el desayuno, usted a levantarse y ¿qué toma? Y a media mañana, ¿qué toma con el bocadillo? Bocadillo vendría a ser, pues, el primer plato que acostumbran a consumir los españoles. El bocadillo es el pan, el cual ellos le agregan, pues, el jamón, el pescado, lo que sea. Cuando sale al trabajo, va al bar con los amigos o va a comer directamente. ¿Qué suele comer al mediodía? Se me desplazó esto el desayuno, yo lo había colocado acá, y otras cosas más. Es muy similar a las preguntas que hace un momento hemos mencionado. La que sigue. Muy bien, marcadores biológicos. Para mala suerte, no son tan específicos. Uno de ellos puede ser el de alcoholemia. Desgraciadamente, solo cuando se produce un accidente de tránsito en la avenida Amburamburu, en Lima, cuando se hace el dosaje etílico, se toma la muestra de sangre y se ve el nivel de alcoholemia. En los hospitales no. ¿Cómo previamente se detecta la alcoholemia? En ese famoso dispositivo donde se le hace expirar al paciente, y al contacto del vaho con esa solución, el cambio de coloración lo único que me dice cualitativamente que has consumido más, no me dice qué cantidad. Otro marcador inespecífico se llama gamma-glutamiltraspeptidasa. Y digo que es inespecífico porque es un marcador interesante. Va a producir indicios de ácido graso, pero tiene una gran particularidad, que no solamente es positivo a problemas con el alcohol. Problemas de hepatitis también pueden provocar eso, por lo tanto no es específico.
La gamma-glutamín se eleva en un 20 a 25% de las personas que beben, sobre todo en los límites recomendados. Otro marcador es el volumen corpuscular medio, que va a reflejar ya como consecuencia de una gastritis que se esté produciendo una anemia macrocítica. Por lo tanto, el volumen de glóbulo rojo crece. A muchos de mis pacientes que le he pedido este marcador nunca se los he encontrado elevado, a pesar que muchas veces tienen indicadores altos ya de un bebedor de río y casi un alcohólico. Y este es un marcador muy interesante, que desgraciadamente no existe en este país. El único laboratorio que lo tiene es el laboratorio Roe, pero ni siquiera lo sabe aplicar. Cuando he conversado con ellos, porque es un marcador interesante, ¿dónde está lo interesante? Que se hace positivo cuando la persona está tomando 5 a 6 bebidas alcohólicas por día. Pero no lo saben aplicar acá. Muy bien, ya tenemos una idea y ahora sí, veamos ciertas cosas para reflexionar. Ventajas e inconvenientes de aplicar en atención primaria los diferentes métodos diagnósticos. La anamnesis, que forma en la historia clínica, forma parte de la entrevista clínica, pero tiene subjetividad en su aplicación. Es de bajo costo, permite monitorizar la ingesta y es útil como prueba de cribado, pero algunas veces el paciente lo rechaza o no nos da la información que queremos. Los cuestionarios son de fácil uso y algunos de bajo costo, pero a veces ocultan información o lo rechaza el individuo. Y las pruebas de laboratorio no son instrumentos de cribado tan sensibles. Lo único más específico es cuando ya hayan lesiones orgánicas y ahí ya tenemos un problema realmente severo. Muy bien, ahora sí, me interesa la detección precoz. Y entonces, ¿por qué necesito yo precozmente determinar si la persona tiene problema de alcohol? Ojo, estamos hablando a nivel primario, de atención primaria. No estamos hablando a nivel de la especialidad. Entonces, ¿qué hacemos? Primero, vamos a detectar el problema utilizando el audit. Ese instrumento de 10 preguntas cuyo puntaje máximo es 40 y el punto de corte es 20. ¿De acuerdo? ¿Quiénes lo pueden aplicar? Se puede hacer el triaje aplicando en la consulta externa de medicina general. Lo podemos utilizar en los servicios de urgencia, en los consultorios de psicología, en visita domiciliaria, en odontología y en el consultorio de obstetricia. Miren, en sala de urgencias, en víctimas de accidentes, en pacientes intoxicados, en víctimas de eventos traumáticos. En el triaje de medicina general, todos los pacientes adultos. Aquí estaría quienes podían tomar el examen. La que sigue. Acá tendríamos, cuando el puntaje del audit está sobre 20, está el sujeto en zona 4. Recomendamos que lo derive al especialista para la evaluación diagnóstica y el tratamiento. ¿Que pueden hacer una primera intervención? Sí. Pero idealmente es el que tiene que manejarlo es el especialista. Desgraciadamente, ¿quién? El médico psiquiatra. Porque a los médicos de otras especialidades no les interesa, a pesar que provoca severos problemas médicos. Por eso yo estoy convencido, tenemos que crear una unidad de alcohología, pero que sea de un trabajo multidisciplinario, no necesariamente del psiquiatra. ¿Está claro? Muy bien. Ahora sí, si me diera un puntaje de 0 a 7, zona 1, lo único que yo voy a tener que hacer al paciente es explicarle lo que es el problema del alcohol. Si el puntaje es de 8 a 15, zona 2, consejo simple. Y la atención primaria en salud está enfatizando la intervención breve. Un médico de atención primaria, sí o sí, esperemos de que quien está dirigiendo el problema de salud mental conozca esto, tiene que poner en práctica y tiene que aprender a hacer intervención breve. No la tiene que ser el psicólogo, la tiene que ser el médico o la tiene que ser la enfermera de corresponderle o la podría ser el psicólogo. Pero fundamentalmente el médico en atención primaria sí o sí tiene que saberlo aplicar. Y la zona 3, cuando el puntaje esté de 16 a 19, se dará consejo simple, más terapia breve, más monitorización continua. ¿Está claro? Muy bien, ahora sí. María es una estudiante de licenciatura de 25 años, de las muchas Marías que el día de hoy, en unas próximas horas, saldrá a Barranco, saldrá a Asia o saldrá a los bulevares de los conos o a las fiestas a las cuales se les va a invitar. Bebe de 4 a 5 cervezas 2 a 3 veces por semana. Aquí lo único que tendría que aclarar es, porque yo podría interpretar que está tomando botellas de cerveza o podría estar interpretando que está tomando latas. Entonces yo tengo que identificar si toma latas o si toma cervezas. Y si toma cerveza, botella chica o botella grande.
Entonces ya yo puedo calcular los gramos y simple y llanamente decir, ¿estás en una condición de riesgo o no estás en una condición de riesgo? ¿Está claro? Muy bien, ¿qué más? Recientemente ha tenido que recibir tratamiento médico urgente por una lesión en la cabeza. Informe que se había resbalado en la puerta de su cabeza. Es que ella se emborracha más o menos una vez al mes y en ocasiones vuelve a casa consumiendo su carro en estado de embriaguez. En pocas palabras, borracha, sazonada, si es una palabra menos agresiva. En las reuniones o fiestas a las que asiste, además usa tabaco. No existe en su familia una historia de problema de alcohol y afirma que su consumo de alcohol no le ha ocasionado problemas. Ella usa el alcohol para ser sociable y siempre ha podido parar de beber cuando ha querido. En la unidad de emergencias en que fue atendida, le aconsejaron que limitara el consumo de alcohol a 2 bebidas en cada ocasión y que acudiera a un médico si presenta algún problema a la hora de disminuir dicho consumo o de abandonarlo por completo. ¿Estamos de acuerdo? Todavía esa información es subjetiva. ¿Qué le aplico? ¿Qué haríamos? Si fuera nuestro paciente, ¿qué faltaría ahí para poder completar bien la evaluación? ¿Me escuchan bien o no? ¿Quieren que me ponga el micrófono? ¿Sigo? ¿Qué tendría que pedirle? ¿Qué le aplico? ¿Podría aplicarle este instrumento o no? Ya tengo la información, ella está bebiendo. Estoy sospechando que es una bebedor de riesgo. ¿Estamos de acuerdo o no? Si lo complemento con el audit, automáticamente, ¿qué es lo que logro? ¿En qué nivel de riesgo se encuentra? Porque acá el asunto no es la pastillita, por si acaso. Aquí el asunto es tratar de evitar que el problema crezca. ¿Está claro? Muy bien. Entonces, 3 conceptos: tolerancia, síndrome de abstinencia y dependencia. Ese debe ser el orden. Lo primero, que existe una tolerancia cruzada con hipnóticos y anestésicos. Y esto es muy importante. ¿Por qué razón? Porque hay muchas personas que acostumbran a consumir el alcohol con benzodiazepinas. Pero también es importante cuando yo desintoxico a una persona que tiene problema de alcohol, la benzodiazepina puede sustituir al alcohol y yo puedo llevar a cabo una descontinuación en forma escalonada. La dosis mortal es similar en el consumidor crónico como en la población general. Y cuando la persona ya está llevando a una dependencia de alcohol o alcoholismo, ya hay una neurosensibilización y un curioso fenómeno que se llama kindling. La abstinencia alcohólica tiene 4 momentos. La etapa 1, que es 12 a 16 horas después del último consumo. El estadio 2, de 26 a 36 horas. El estadio 3, segundo día, ya delirium tremens, que por suerte pocos lo hacen. La casuística del llamado delirium tremens está menos del 5%, pero de darse es mortal. Aun cuando recibe atención, la tasa de mortalidad todavía es alta. Y en el estadio 4, alucinosis alcohólica. Acá ya se metabolizó todo el alcohol. Acá hay un gráfico donde vamos asociando los días con toda la información que tenemos acá. Importante tener en la idea en el tiempo, en función de las horas, según este reporte de emergencias toxicológicas, qué cosa es lo que ocurre al segundo día de haber después suprimido el consumo de alcohol. Hay diaforesis, temblores, alucinaciones, convulsiones y desorientación. Siempre será bueno cuando vean sus pacientes en la sierra, preguntarle a la persona que consume en las preguntas: ¿usted a la mañana después de haber bebido tiene que cortar la mañana? ¿Usted tiene los muñecos en la mañana? ¿Y cómo controla esos muñecos? Hay personas que le dicen: sí, efectivamente, yo vuelvo a tomar alcohol, pero hay otros que no les van a admitir. ¿Qué haces? Como ceviche. ¿Y el ceviche con qué lo, diríamos, alternas? Con una cervecita para bajarlo. Eso ya es un indicador que probablemente estamos frente a un síndrome de abstinencia, aunque leve, pero ya hay algo que está ocurriendo ahí. Manejo según el nivel. Utilizando las guías que utiliza el Ministerio de Salud, tenemos nosotros el nivel 1.1. Aquí nosotros fundamentalmente, donde se va a llevar a cabo la atención primaria, identificaremos el caso a través de casos directos o indirectos. Nuestro papel será prevenir y hacer prevención acerca de la problemática que deriva el consumo de alcohol, y la modalidad de tratamiento, ¿cuál es? Psicoeducación y consejería. El nivel 2
el nivel 3 ya tiene mayor complejidad. Yo quisiera solamente detenerme acá. ¿Qué haríamos cuando la persona está en intoxicación aguda? Entonces, si la persona tiene una intoxicación leve, como a muchos de nosotros a veces nos ha pasado, entonces lo primero que haremos es comprobar los signos vitales, descartar que pueda haber ingerido otra sustancia, descartar que puedan haber problemas concomitantes como un traumatismo encefalocraneano o otras enfermedades, impedir caídas y lesiones secundarias. Si hay alteraciones graves de la conducta, sedarlo o de lo contrario hacer sujeción mecánica, pero cuando lo sedamos no necesariamente tenemos que dejarlo en una posición de decúbito, de preferencia tenemos que colocarlo en un decúbito lateral. ¿Por qué razón? Porque si vomitan, hacen una neumonía por aspiración y lo único que tenemos que colocarlo es una velita en, diríamos, la región, llamémosle pectoral derecha, y la otra velita en la izquierda y comenzar a rezar. Porque una neumonía por aspiración ya es un severo caso que tiene que manejarse en una unidad de cuidados intensivos. Y la vigilancia, que va a ser importante. Si la intoxicación es grave, pero ¿cómo diferencio lo primero y lo segundo? En la intoxicación leve hay una fase de exaltación hipnótica, o sea, la persona se duerme. Pero en la etapa de la llamada intoxicación grave ya hay una anestesia y hay un problema de tipo vulvar. Aquí también comprobaremos funciones vitales. Hacer un lavado gástrico si la ingesta reciente, la decúbito lateral para evitar la aspiración, descartar otros problemas, canalizar vía endovenosa, medicación de preferencia tiamina por vía endovenosa o intramuscular y recién después le vamos a administrar de 25 a 50 gramos de glucosa. ¿Por qué? Porque podría ser que el estado, llamémosle de somnolencia que tenga, pueda ser producido por un problema de tipo diabético. Puede ser que esté haciendo una hipoglicemia. Entonces, si le administramos esos 25 a 50, simplemente de ser así, lo restablecemos y de no ser así, no va a haber problema. Pero es clave esto para prevenir la psicosis de Korsakoff. Reponer fluidos por vía endovenosa, prevenir la hipotermia y la vigilancia. Eso sí o sí es lo que tienen que aprender a manejar. Ahora sí, si quieren mover pastillitas, entonces comenzamos. Me llega el borrachito a la emergencia del lugar donde trabajo y comenzamos. Paso 1, signos vitales. Paso 2, historia e interrogatorio. Paso 3, examen físico y mental. Aplicaré acá los instrumentos si el paciente no está tan sedado. Importante determinar los niveles de glicemia porque puede suceder que lo que estemos en ese momento sea un problema de tipo hipoglicémico. Pediremos oximetría de ser posible y los niveles de alcohol, que el gran problema así nomás no lo vamos a encontrar. Ahora sí, ya tengo yo la valoración, ya tengo un diagnóstico y entonces yo tengo que identificar si es una abstinencia leve, si es una abstinencia moderada o si es una asistencia grave. En el primer caso solo le daremos tiamina intramuscular en dosis única, le daremos hidratación oral y lo observaremos. Si es una abstinencia moderada, le daremos tiamina por vía intramuscular en dosis única, diazepam 10 miligramos por vía intramuscular, solución intravenosa, o de lo contrario ya podemos administrar diazepam por vía endovenosa, porque realmente por vía intramuscular la absorción es errática y por vía endovenosa lo que va a hacer es por tolerancia cruzada ocupar los lugares donde el alcohol estaba actuando para así no tener problemas que sobrevenga más adelante un síndrome de abstinencia. Si ya es grave, pueden conocer lo que tenemos acá, pero les recomiendo que mejor lo deriven. Se da el sostén, diríamos, básico, funciones vitales, ver cómo está respirando, se le va a tener que hacer sus pruebas de laboratorio para inmediatamente hacer la intervención, y como acá hay el riesgo de que pueda en ese momento el sujeto convulsionar, el mejor anticonvulsivante que ustedes le van a dar es diazepam. Las benzodiazepinas siguen siendo los mejores anticonvulsivantes. Los anticonvulsivantes tipo fenitoína, tipo ácido valproico, no van a funcionar. Ahí lo que va a funcionar fundamentalmente, ¿qué cosa es? Diazepam. Siempre trabajar con la enfermera en ese momento. ¿Me entendieron hasta acá? ¿Preguntas? Para ir cerrando, intervención breve. Y entonces, ¿qué cosa es lo que se tiene? Las personas que han experimentado problemas de salud físico y mental debido al consumo habitual de alcohol o de riesgo, será el grupo sobre el cual van a trabajar. Las personas que han experimentado lesiones, violencia, problemas legales o sociales por la intoxicación frecuente, si además tiene un puntaje de 16 a 19 en el audit,
o han diagnosticado un consumo perjudicial, será las personas a las cuales se le van a administrar, ¿qué cosa? La intervención breve. Y finalmente, para aquellos pacientes que necesitan abstenerse del consumo en forma permanente o temporal, como podría ser que esté embarazada. ¿Qué cosa es la intervención breve? Es una estrategia de orientación limitada en el tiempo y centrada en el paciente, cuyo objetivo es modificar la conducta del paciente y el aumento de la adherencia al tratamiento. Acá lo tenemos el instrumento. Circula el Internet. La OMS nos lo hace disponibles. Dicha estrategia no se aplica únicamente al tratamiento de los problemas derivados del alcohol. Médicos y otros profesionales emplean esta técnica para ayudar a pacientes a modificar una variedad de comportamientos y la intervención rápida se relaciona con una chámbara motivacional. Te rogaría, por favor, clique acá para ir cerrando. Amplía todo esto. Y este es el instrumento que se los estoy dejando. Baja, por favor. Intervención breve para el consumo de riesgo y perjudicial. Sigue, por favor. Y me voy a quedar en el índice. Sigue. A ver, comenzamos con conceptos y términos, diferenciar bien lo que viene a significar el uso, el bebedor perjudicial, el bebedor de riesgo, los papeles y responsabilidades en atención primaria, el abordaje de riesgo, el manejo de casos, cómo se maneja la educación sobre el alcohol para bebedores de alto riesgo, el consejo simple para bebedores de la zona 2, la terapia breve para la zona de riesgo 3 y la derivación del bebedor a la zona 4. Te vas a la página 30, por favor, para ir cerrando esta parte. 30. Ya, este sería el folleto educativo. Ustedes lo pueden preparar. ¿Y en qué consiste el folleto educativo? Entonces ustedes le van a aplicar toda esta información, baja por favor, y lo primero que le van a enseñar al paciente es qué es una bebida estándar, para que él sepa identificar si es un bebedor de riesgo o no. Entonces, ¿qué es una bebida estándar? En Canadá equivale a 13.6 gramos, en Reino Unido 8 gramos, en Estados Unidos 14 gramos, pero nosotros ¿de cuánto vamos a valernos? De 10 gramos. ¿Está claro? Entonces hoy día, cuando se tomen su pisco sour después de haber escuchado esta clase, lo primero que le van a preguntar al barman es ¿y qué dosis de alcohol hay acá? Ah, bueno, le hemos colocado una pinta. ¿Y una pinta cuántos centímetros cúbicos de pisco son? Ah, deben ser 25. Ah, muy bien. Entonces, si son 25, entonces lo tengo que multiplicar. ¿Y cuál es la concentración de alcohol en el pisco? Ah, es del 40%. Entonces lo voy a multiplicar por 0.4. Y finalmente, ¿cuál es la constante o densidad de cuánto es de 0.8? Si multiplican los tres valores, van a saber cuántos gramos de alcohol se han tomado. O por lo menos, los gramos de alcohol que no les gustaría beber. Sigue, por favor, escapa. Ah, baja, ahí quédate, porque hay un gráfico simpático, baja, que le van explicando al paciente. Baja, por favor. Entonces, hay varios instrumentos que pueden ser de utilidad para que nosotros lo puedan aplicar. Hay una pirámide. Sigue, por favor. Baja, por favor, ahí. Entonces, acá ahí está la pirámide. Esto se le va explicando al paciente. O sea, aquí el papel de ustedes, ¿cuál es psicoeducación? No meter pastillas. Si ustedes revierten la desinformación que tiene el paciente, aquel paciente que todavía no tiene problemas le van a hacer cambiar sus actitudes. Una de las primeras cosas es, ¿todavía quiere ser un bebedor? Muy bien, come. Nunca ingieras alcohol con el estómago vacío, come. Por esa razón, esa moda de salir de tapas, ¿qué significa? Te vas a tomar tu trago y en el lugar te dan pancito con algo encima, aceituna, sardina, queso, lo que sea, de tal manera que la absorción se retarda. Ese es el papel de las tapas. Y si comen, mucho mejor todavía. Escapa, por favor, acá está lo que se llaman los abstemios, el bebedor de bajo riesgo, más o menos el promedio en que se encuentra. Sigue, por favor. Esta es la intervención breve, más o menos hemos comentado en quiénes se va a aplicar. Los casos más graves, por favor, no se le den desabiondos, los derivan al tratamiento especializado. Sigue, por favor. Acá tenemos un poco la característica de lo que se llama terapia breve, solamente la menciono, por favor sigue. Ah, retrocede, por favor. El consejo simple, el objetivo de la terapia breve es reducir el riesgo de daños consultantes del consumo excesivo, tanto con el consejo simple. La que sigue. Estos son los componentes de la intervención breve: hacer una evaluación y retroalimentación directa, hacer una negociación y planificación del tratamiento, técnica de modificación conductual, biblioterapia autodirigida y seguimiento y refuerzo. ¿Sigue?
Acá un poco les voy describiendo qué cosa es lo que significa cada uno de ellos. Continúa. Y esto es para terminar, este es un artículo que se conoce con el nombre de Alcohol y Atención Primaria de Salud, el difícil camino hacia la normalización. Y he colocado acá dos cosas a recordar. Dos factores claves para poder facilitar la integración de las técnicas de identificación precoz e intervención breve en bebedores de riego de forma satisfactoria en la práctica cotidiana de equipo de atención primaria que son la formación y el soporte institucional. Existe evidencia de que la formación es bien recibida cuando procede de los especialistas que trabajan en el mismo ámbito geográfico y se realiza en el marco de los espacios ya existentes de formación médica continuada. Asimismo, los nuevos sistemas de contratación de servicios ofrecen a la Administración Sanitaria la posibilidad de reconocer e incentivar las actividades de promoción de la salud, aunque no nos hallemos todavía en los albores de esta nueva filosofía de gestión asistencial. La que sigue. Este es un algoritmo, desgraciadamente no me ayuda en este momento, sería bueno que lo puedan revisar en su momento. La que sigue, por favor. Y gracias. No sé si alguna pregunta quieran hacer. A veces es desagradable ver pacientes cuando están intoxicados. Cuando hagan ustedes el internado y estén a lo mejor en una guardia nocturna, cuando llegue precisamente algún borrachito que quiera ser porque a lo mejor ha tenido una caída, a lo mejor tiene una lesión, desgraciadamente ustedes van a hacer la fuerza de choque, porque no le va a interesar al residente, menos le va a interesar al asistente. Así que tienen que estar preparados. Hay indicaciones muy básicas para la intoxicación aguda que ustedes pueden aplicar sin utilizar medicamentos y trabajar muy bien con la enfermera. Le llevan su manzana, le llevan su hamburguesa o le llevan su anticucho, para que si trabajan con ella y esté el paciente lo puedan atender bien. Es un problema de salud y cada vez se va a ir complicando más. ¿Cuál es el total de pacientes que hacen alcoholismo? El 10%. Mi trabajo. El 90% su trabajo. ¿Y cuál es el papel de ese trabajo? Delimitar si es un bebedor moderado o es un bebedor de riesgo. ¿Está claro? Escapa, por favor. Bien. Pero también se me ha pedido este otro tema. Y lo que vamos a comentar con ustedes es fundamentalmente información. Recuerden bien que el papel de ustedes va a ser detectar los casos. Hay un instrumento que recién he recordado el día de hoy, que se utiliza también para poder detectar si hay problemas de alcohol y lo difunde la Organización Mundial de la Salud. Se llama ASIT, A-S-S-I-T. Apunta. Para el audit no tienen problemas, pero también ustedes pueden buscar la cartilla en internet. Si los organizadores de esta actividad me lo piden, les puedo hacer llegar el audit, pero también les voy a hacer llegar el ASIT, si no lo encontraran, A-S-S-I-T. Y con ello vamos a hacer también un descarte si hay problemas con drogas ilegales, que es lo que vamos a ver a continuación. Bien, ambicioso lo que hoy día se trata de hacer en función de dar información. Y entonces vamos a tocar, qué pena de ver la cantidad de estudiantes de medicina que están hoy día, porque si esto estuviera dirigido a psicólogos, probablemente en la puerta estarían. Les aseguro que en la puerta estarían. ¿Por qué razón? Porque toda la habitación estaría llena. Esos espacios que a nosotros no nos interesan, hay otros profesionales que los están ocupando. Y los psicólogos son los que más se han posesionado. Tal es así que de vida, casi el 99.9% son psicólogos. Cedro, más o menos debe ser algo del 70%. Lugares donde se da atención de pacientes con problemas de alcohol, un gran porcentaje de psicólogos. Ustedes tienen más capacidad para hacer intervenciones. ¿Por qué? Porque tienen una visión biológica. Ellos tienen una visión psicosocial y el trabajo tiene que ser multidisciplinario. ¿Está claro? Muy bien, comenzamos. Me pidieron dos cosas, hablar de marihuana y hablar de cocaína. Marihuana, la droga ilegal más consumida en el mundo. Cocaína, somos el primer productor de cocaína del mundo. Hasta ahora nadie nos saca de ese lugar.
No necesitamos ir a Rusia para poder competir y que nos consideren que somos los primeros. Somos el primer país que somos productores de cocaína y somos el primer país que tienen altas tasas de tuberculosis. Bueno, de algo podríamos reconocernos. Sigamos. Y entonces, veamos, Caudevilla y González, en el 2006, en un artículo Abordaje del consumo de drogas desde la atención primaria, dicen: de acuerdo con el modelo clásico tomado de las enfermedades infecciosas, se considera la prevención primaria al conjunto de medidas destinadas a evitar que las personas entren en contacto con las drogas, ya que en la prevención primaria se trabaja la promoción de la salud. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Muy bien. Si tomamos como indicador las prevalencias del consumo de drogas, tanto en la población escolar como en la población en general, la eficacia y la eficiencia de estrategias de prevención primarias que se utilizan en grandes poblaciones todavía parece ser escasa. Y la prevención como el tratamiento de muchos de los problemas derivados del consumo de este tipo de sustancias pueden ser abordados desde la atención primaria de una forma eficaz. ¿Por qué? Porque en atención primaria, ¿qué podemos hacer? Detectar tempranamente el caso, pero además, ¿qué cosa? Prevenirlo. Porque aquel asunto está en la información. Cuanto más información demos, porque nosotros somos los especialistas, en algo vamos a cambiar la percepción de riesgo que tienen las personas. La primera pregunta que me hago es, siguiendo este artículo, ¿están los profesionales de la atención primaria preparados para intervenir en problemas relacionados con las drogas? Es evidente que existen carencias formativas específicas en relación con las drogas, lo cual justifica el presente trabajo. Recordemos que cuando hablemos de drogas, el único curso con el cual ustedes van a ver drogas es psiquiatría. Pero deberían verlo en medicina interna, tanto en medicina 1, en medicina 2, en medicina 3. Deberían verlo en infectología, deberían verlo en neurología, deberían verlo en cardiología. En todas las especialidades médicas debería haber una clase relacionada con drogas, drogas de abuso. Pero desgraciadamente pues vivimos en una realidad muy americana y mis colegas médicos simple y llanamente minimizan el significado de esto, a pesar de que en este momento la patología más prevalente que existe en el Perú no es el cáncer. ¿Qué cosa es? La depresión. La probabilidad de deprimirnos en algún momento es muy alta. La prevalencia es del 20% en números. De 100 personas, ¿cuántas están haciendo depresión? 20. Y es un número significativo. Porque tras una persona que tiene depresión, ¿qué puede haber? Consumo de alcohol o consumo de drogas. O sea, no va sola. Muchos de los profesionales que trabajan en las redes específicas de drogodependencia son médicos de familia. Recién, en una de las últimas reuniones que hemos tenido con el Ministerio de Salud, específicamente el ministro actual habla de que los médicos de familia van a comenzar a trabajar a estos niveles. Y los médicos de familia deben ser mis primeros aliados para poder ayudar junto con los médicos generales a detectar estos problemas, porque son devastadores. Rápidamente, de Cedro, 0.7% han consumido marihuana en los últimos 20 días, que representan 89.169 personas. En quienes más se da el consumo, va 19 años, y miren, esto es espantoso, la mujer consumiendo incluso más que en el varón en este estudio. Otra cosa interesante es 29.7% de peruanos recibieron al menos un ofrecimiento para consumirla y 1 de cada 4 la aceptaron. De los que han usado al menos una vez en la vida, lo hizo por última vez hace menos de 30 días el 8.6%. Pero lo hacen más de un año, pero menos de 3 años, 16.6%. Y lo hace más de 30 años, 60%. Argumento, ¿es una droga natural? Argumento, no hace daño. Yo formo parte o he formado parte de la comisión como participante de la famosa legalización de la marihuana medicinal. Pero hay toda una gran presión mediática que confunde lo que es marihuana medicinal con marihuana de abuso, y aclararemos dentro de un momento algunas ideas.
Pasta básica. Por suerte, a pesar que somos el primer país productor de cocaína, no es precisamente una de las drogas más consumidas. De las drogas ilegales estaría en el segundo puesto, si quisiéramos darle esa denominación. 0.5% prevalencia de consumo en el último mes llega a más o menos 58.935 personas. Y la prevalencia de vida, de haber usado alguna vez la pasta básica, es del 2.5% y viene la población de personas. 19 años y acá la relación hombre-mujer es de 1 a 1 y cuando se les invitó, 1 de cada 4 la aceptaron. Pasta básica, de los que han usado al menos una vez en la vida, el último consumo fue hace más de 3 años, 55.4%, pero hace menos de 20 días, 18.1%. Es una cifra significativa. ¿De acuerdo? Muy bien. En relación al clorhidrato, el clorhidrato es mucho más caro que la pasta básica. El quete de pasta básica puede costar 2, 3, 4 soles y fácilmente lo puedo conseguir aquí a la vuelta de la esquina. Pero desgraciadamente también a la vuelta de la esquina puedo conseguir ¿qué cosa? Clorhidrato. Es una droga de fácil acceso. Que la puedan adulterar indudablemente. Entonces la diferencia puede ser en cuanto a precio. 10 soles puede ser acá en La Victoria y puede ser 20 soles en Asia o 25. Pero la tenemos acá. Y en algún momento puede llegar un paciente intoxicado a nosotros y tenemos que saber cómo intervenir. 20 años es la edad en la cual se da el promedio del primer consumo. 20 en hombres, 19 mujeres. 7.6% cuando se le invita. 1 lo aceptó de cada 3. Entonces esto ya es significativo. Muy bien. En cuanto al clorhidrato, lo mismo. Al menos una vez por semana la consume y 1 a 2 veces por semana del 18.3%. Y así sucesivamente. Ahora sí, comparamos. Si comparamos las 3 drogas, la marihuana es la droga ilegal más consumida. Y preferentemente, ¿quién la consumen? Adolescentes. ¿Cuál es la otra droga consumida? Pasta básica y finalmente la cocaína. La prevalencia de vida en marihuana es alto, el uso reciente también de marihuana es alto y el uso actual de marihuana también es alto. Miren cuánto ha cambiado de 2013 al 2015. ¿Está claro? Muy bien, ahora sí. Desgraciadamente estas drogas no se consumen solas, hay tendencia al policonsumo. ¿Qué significa policonsumo? Se puede consumir alcohol con cocaína, se puede consumir cocaína con marihuana. O sea, no son drogas que generalmente se consumen individualmente, tienen tendencia a hacer el policonsumo. Y el estudio lo va revelando. 7.6% han consumido una droga y 10.1% han probado al menos una droga ilegal. Ahora sí, en este panorama es importante también tomar en cuenta qué es lo que vamos a hacer. Al único que le interesa esto en la medicina es al médico psiquiatra. ¿Cuántos psiquiatras somos? No llegamos a 700. Y estamos viendo que la población que está afectada por esta problemática realmente es bien significativa. ¿A dónde quiero concluir? Que esto no es trabajo exclusivamente del médico psiquiatra. Tenemos que tener aliados. Pueden ser los médicos generales con la información y que van a ser los que van a detectar los casos o van a prevenir que estos casos se den. Necesitamos hacer alianza con las diferentes, digamos, especialidades médicas, con los cardiólogos porque puede sobrevenir un infarto y con los neurólogos porque puede haber un ACV o un trastorno isquémico agudo. O con los gastroenterólogos porque puede haber un infarto de las arterias mesentéricas, si específicamente hablamos de la cocaína. Con la marihuana el gran problema es que el sujeto despierte una psicosis. Si la persona consume, ha consumido, incluso si se plantea en un futuro el consumo de drogas, entonces hay que investigarlo y lo vamos a obtener en la historia clínica. Importante conocer antecedentes personales que puedan haber tenido de consumos anteriores, antecedentes familiares de problemas que sean relacionados con el consumo de la droga, la existencia de factores de riesgo para probables consumos problemas. ¿Cuáles podrían ser factores de riesgo? ¿Qué exposición me antecedió el día de hoy? ¿De qué hablaron? De depresión. Los pacientes con depresión son pacientes en riesgo de poder consumir ¿qué cosa? Alcohol o poder consumir ¿qué cosa? Cocaína. Las personas que tienen problemas de ansiedad tienen riesgo de consumir alcohol y menos cocaína. Las personas que tienen diagnóstico de trastorno de déficit de atención e hiperactividad tienen más riesgo de consumir clorhidrato de cocaína.
Cuando detectemos ya que existe el consumo o la intención de hacerlo, nos va a interesar qué conocimientos tiene sobre las diferentes drogas, los efectos que busca la persona, los efectos negativos y las posibles consecuencias sobre su salud. Esto nosotros lo vamos a informar. Nos va a interesar saber qué cantidad de drogas consume y desde cuándo, cuáles son las pautas y las vías de consumo. Explorar las situaciones en que consume y el contexto. ¿La que sigue? Oh, perdón, discúlpame. También interesarnos si es que se combinan las drogas. Nos va a interesar cuál es su nivel de motivación. Esto es algo ya independiente de lo que hemos visto el día de hoy. Si es que el sujeto ha tenido intentos previos de dejar de consumir y la tolerancia social que desgraciadamente hacia las drogas ilegales, aunque es menor, pero ya se está presentando que es un problema, porque hay padres de familia que tienen un sinfín de argumentos cuando se les pregunta en relación a su hijo adolescente qué consume, y entonces el papá dice, bueno, para que se vuelva hombre, pero cuando se produce el problema ya es todo un gran inconveniente, como que alguna vez me llegó a mi consulta un paciente, y ¿qué había sucedido? El papá había descubierto que en la casa el paciente tenía como 40 gramos de marihuana, y 40 gramos ya es una gran cantidad. El Código Civil, si mal no recuerdo, plantea hasta 8 gramos. 40, 45, 50 gramos en posesión puede ser tipificado con un tráfico ilícito de drogas, y eso ya tiene pena. Marihuana, rápidamente. Flores y hojas de la cannabis sativa fue utilizado ya en China por propiedades medicinales y muy en especial cuando se deseca la marihuana, se obtiene una fibra muy resistente que se va a convertir en las famosas sogas, con las que muchos barcos mercantes por años, por lo menos en 3, 4 siglos atrás, utilizaba para sostener las velas. Y es así como es que va a llegar también a América Latina precisamente el conocimiento de este tipo de productos, o sea, la fibra natural formando parte precisamente de esta soga, pero que en el momento actual inclusive ya se ha convertido en una industria porque se pueden preparar artículos que pueden funcionar como prendas de vestir y en los que precisamente esta sustancia estaría de por medio. Pero el problema no va por ahí. Ya en la India lo utilizaban en rituales religiosos, Heródoto lo describe en su uso en los países indoamericanos, Dioscórides ya le encuentra ciertas propiedades de tipo analgésico y frenar la libido. Estas son las diferentes denominaciones con las que se le conoce a la marihuana. Se le puede consumir junto a la pasta, en lo que se llama mixto, o junto a clorhidrato de cocaína mixto, coco, y hay un sinfín de jergas nuevas en relación a su uso. La marihuana tendría una gran particularidad. Recién se conoce, y esto no más de 20 años, es que el cerebro va a reconocer a la marihuana porque existen receptores que la identifican. Esos receptores se llaman receptores cannabinoides, están repartidos en todo nuestro cuerpo. Están repartidos en el cerebro, están repartidos en el sistema inmune, en muchos órganos del organismo existen los receptores cannabinoides. En esos receptores cannabinoides va a actuar una sustancia natural que se llama anandamina, pero cuando una persona consume marihuana, muy rápidamente el organismo la va a reconocer, porque existen los receptores que van a ser ocupados por ella. Sitios en los que se encuentran los receptores cannabinoides lo encontramos en el córtex prefrontal, donde están las funciones cognitivas superiores, en los ganglios basales, que tiene que ver con el control del movimiento, en el hipocampo, que tiene que ver con el aprendizaje de la memoria, y en el cerebelo, que tiene que ver con la coordinación de los movimientos corporales. Por lo tanto, si a esos lugares existen receptores cannabinoides y a esos lugares van a encontrarse que esta sustancia llamada tetrahidrocannabinol, que es el principio activo, actúan, probablemente vamos a encontrar, ¿qué cosa? Alteraciones en estas funciones cognitivas. Acá tenemos la anandamina, que es el producto que nuestro cuerpo produce, y acá tenemos el tetrahidrocannabinol, que es el principio activo de la marihuana que se fuma. Bien, rápidamente, estos sí los necesitamos conocer. Cannabinoides naturales y sintéticos, cannabis sativa, indica y rudelaris, y son los cannabinoides que van a actuar sobre los receptores CB1 y CB2. Los cannabinoides naturales, hay el cannabinol psicoactivo, que es el que produce la adicción, llamado tetrahidrocannabinol, pero existen cannabinoides no psicoactivos como el cannabidiol, el cannabinol, el cannabigerol y otros más, además que tenemos que ya de producción sintética como el dronabinol, la nabilona o el daxanabinol.
¿Cuál es el problema de la marihuana? Esto, el tetrahidrocannabinol, que al actuar sobre los centros del placer predispone a que el sujeto haga una adicción. ¿Cuáles son los principios activos de la marihuana medicinal? Estos: dronabinol, nabilona. Eso es lo que se va a consumir no fumado, sino en forma de un aceite. Y eso es lo que se está legalizando. No se está legalizando la marihuana que se fuma, que es la marihuana de abuso. Muy bien, rápidamente en relación a cómo se consume la marihuana, según el Real Colegio de Psiquiatras inglés. Si uno empieza a fumar antes de los 15 años, tiene 4 veces más probabilidad de desarrollar una enfermedad psicótica antes de los 26. Estos estudios no encontraron evidencia alguna sobre la automedicación y parecería ser que cuanto mayor era la cantidad de cannabis consumido, mayor era la probabilidad de presentar síntomas. La pregunta que tengo acá es: ¿por qué los adolescentes son vulnerables al consumo de cannabis? Porque ellos, en la neurobiología de su sistema nervioso, en su cerebro, hay un momento que va desde los 13 años hasta más o menos los 18, en que el sujeto tiene la tendencia a asumir riesgo. ¿Por qué razón? Porque hay una producción grande de dopamina. ¿Por qué razón? Porque vamos a encontrar que además se va a producir en otro momento destrucción de neuronas que van a ser improductivas en lo que se llama pruning, y todavía no hay una mielinización adecuada del sistema nervioso. Estos 3 eventos hacen que el sujeto sea más predispuesto a asumir riesgos. Y es la droga más preferida para ellos, es la marihuana precisamente. En cuanto a los desórdenes que está produciendo el uso de cannabis, recién en el DSM-5 se habla de que existe síndrome de abstinencia por el uso de cannabis. Antiguamente se creía que no, y por lo tanto eso argumentaba de que fuera una droga inofensiva. Muy bien. ¿Y cuáles son los efectos de la marihuana? Cuando se fuma, el tetrahidrocannabinol, ¿qué es lo que pasa? Pasa a los pulmones y de ahí llega al cerebro. Cuando la persona está intoxicada con la marihuana, ¿qué cosa experimenta? Euforia y se siente relajado. Otro de los efectos comunes que puede presentar es: algunos pueden presentar una sensibilidad en la percepción sensorial, como ver colores más brillantes, hay una risa inmotivada, hay percepción alterada del tiempo y hay aumento del apetito. Pero en otros pacientes puede ocurrir lo siguiente: si bien estos efectos se pueden dar en dosis altas, en otros, ¿qué puede haber en cambio? Ansiedad, miedo, desconfianza o pánico cuando usan la marihuana, haciendo lo que se conoce con el nombre de mal viaje o bad trip. No es muy frecuente, pero el que lo tiene piña, pues que lo va a hacer muchas veces tan aversivo que nunca más va a volver a consumir marihuana. Cuando la persona consume altas dosis de marihuana, algunos pueden terminar presentando la llamada psicosis aguda. Hay una alteración del pensamiento, hay una alteración de percepción y hay una sensación de terror grande. Pacientes que pueden cometer algún acto, diríamos, inapropiado, que puede ir contra terceros o contra sí mismo. La pregunta que nos vamos a hacer y que vamos a romper con respecto a toda la desinformación que existe es: la sobreestimulación del sistema endocannabinoide con el uso de marihuana va a producir cambios en el cerebro que van a llevar a la adicción. Alrededor del 9% de personas que usan marihuana se van a volver dependientes a ella. Y el número se va incrementando, el 17% de los que comienzan a usar marihuana durante la adolescencia y entre un 25 y un 50% entre los que la van a usar a diario. Y aquí es algo bien interesante. La psicosis. Hay una gran interrogante. ¿Por qué razón despierta la psicosis? Se sospecha que epigenéticamente la marihuana va a cambiar la configuración del ADN en el núcleo, de las células a las cuales se le expone. Y esos cambios se van a aproximar a la configuración del ADN que posteriormente va a derivar en un cuadro de tipo psicótico. Posibles vínculos entre el consumo de marihuana y el espectro de psicosis en un continuo que va desde la experiencia psicótica subclínica, que pueden o no persistir, delirios y alucinaciones que causan distrés y un deterioro significativo. Se estima que el 17% de niños y 7% de adolescentes reportan síntomas de experiencias psicóticas subclínicas. Y los jóvenes que experimentan estos problemas subclínicos, los síntomas psicóticos tienen un mayor riesgo de desarrollar en el futuro un trastorno psicótico. ¿Entendieron hasta acá? ¿Qué hago ahora para el tratamiento? No hay nada. Pero veamos qué cosa vamos a compartir con lo poco que hemos dicho. En los últimos años han habido avances, esto es del 2017, interesantes en el tratamiento de la adicción con drogas dirigidas al sistema endocannabinoide.
Se han publicado una serie de estudios clínicos y se han realizado investigaciones en laboratorio para que los cannabinoides sean probados como nuevas indicaciones. Fundamentalmente el objetivo es dos cosas: utilizar agonistas CB1 como dronabinol y nabiximoles o antagonistas del CB1 como una sustancia llamada rimonabant que desgraciadamente se encontraría que es hepatotóxica y por lo tanto no pudo de alguna manera utilizarse en el tratamiento. Este es más o menos una serie de esquemas de tratamiento para los problemas que tienen con la marihuana. Fundamentalmente, ¿qué se resalta? El uso de endocannabinoides. Probablemente la marihuana medicinal y los principios activos que ella contiene, donde no existe THC, probablemente va a ser la sustancia que en un futuro se va a utilizar para el caso de las personas que tienen ya problemas con la marihuana en el manejo del síndrome de abstinencia y la dependencia. Pero recordemos acá que fundamentalmente, al igual que en el alcohol, el rango de dependientes está en casi el 10%. Por lo tanto, a mí me interesa trabajar sobre el 90% con psicoeducación para poder retardar esto. Y aquí es interesante hacer este comentario. Uso recreacional versus uso medicinal, para que por lo menos tengamos un poco claro esto. El patrón de uso entre ambos es diferente. En el uso recreacional se busca el placer fumando la hoja. La pueden usar bajo un cigarro, en el cual se utiliza un papel, generalmente el papel Biblia, que por muchos años se utilizaba, pero en el momento actual hay pipas. Curiosamente, en el Cusco se ha llegado a observar que en Pisac, dentro de la parafernalia que se vende en el lugar, hay ponchos, hay los yanques, hay muchas cosas propias de lo que significa el Cusco, pero el cusqueño ha evolucionado. Ha creado unas curiosas pipas de barro, al centro de la cual hay un agujero, y el consumidor lo único que hace es colocar la marihuana apretada y cual bolita la va colocando ahí, la va quemando y la va fumando. Otra cosa, el uso medicinal de la marihuana no es fumado. Su objetivo no es buscar placer, sino disminuir ¿qué cosa? Lo que va a significar la convulsión, que es donde la evidencia es más sólida. No está claro si se puede utilizar en la esclerosis múltiple. Más o menos hay se apunta de que puede ser muy útil en el vómito cuando se le da un quimioterápico a un sujeto. Otra cosa interesante está en la configuración. Se utilizan plantas diferentes en la marihuana. En la recreacional, fundamentalmente alto tetrahidrocannabinol y bajo cannabidiol. Mientras que en cannabidiol alto y bajo en el llamado medicinal. O sea, ya hay una primera diferencia. O sea, cuando ustedes escuchen marihuana medicinal, no significa que estamos dando carta abierta a que se fume la marihuana, porque el principio activo es diferente. En la marihuana fumada es el tetrahidrocannabinol, mientras que en la marihuana medicinal, que se presenta siempre en condición de un líquido aceitoso, está el cannabidiol o el dronabinol. ¿Y qué beneficio podría tener los cannabinoides para la medicina? La única evidencia que se tiene real es sobre esas convulsiones intratables con los tratamientos convencionales. El resto es anecdótico. El resto es anecdótico. La evidencia lo demuestra. No hay, diríamos, un sostén sólido para poder decir de que se puede utilizar la marihuana para estas patologías. ¿Claro hasta acá? Para cerrar rápidamente, cocaína. Acá la tenemos, esa hoja que crece en zonas montañosas de nuestra sierra. Acá tenemos procesada y acá tenemos el clorhidrato de cocaína. Acá tienen ciertas características de la cocaína. El Erythrocylon coca, arbusto de las Erythoxylaes, que contiene como alcaloide la cocaína, que está contenida en 5 a 12 gramos por cada kilo de hojas de coca. A propósito, ya va llegando a su fin la tragedia de Paolo Guerrero. Paolo Guerrero no es adicto a la cocaína. Él cometió un problema. ¿Qué cosa es lo que transgredió? Una regla del doping. Haber consumido una sustancia que le provocaba cierta ventaja. Él ha cometido una falta, que fue voluntaria o involuntaria, es telejuicio, pero él no es un adicto. El adicto consume más continuamente cocaína y no es precisamente hojas de coca.
las concentraciones del principio activo y su metabolito, cuanto más se consume debe ser más alto en orina. En el caso de él, las concentraciones son bajas. Por eso es que él está defendiendo su postura. ¿Cómo se confirma todo esto? Con la prueba del cabello. Si hay un consumo continuo en el cabello, se van generando trazas. Cuanto mayor trazas hay un consumo más crónico. Cuanto menos trazas hay, un consumo menos. Inclusive, ni siquiera debería haber menos trazas. No debería haber un consumo esporádico precisamente de ello. O sea, si nos tomamos eventualmente un mate de coca cuando nos vamos a Huancayo, nos vamos a Cajamarca o al Cusco, no significa que el cabello va a tener trazas altas, porque la concentración no va a ser lo suficientemente alta para poder desarrollar el folículo piloso y el cabello que de él se va generando. Acá vamos viendo cuál es el principio activo que va a ser determinado, encontrado en orina, que es la benzoiledgonina, cómo se preparan los diferentes productos de la cocaína mediante solventes que buscan además cambiar el pH, productos como la pasta básica, el clorhidrato y el crack están relacionados con ella, y hay algunas características físico-químicas, como su solubilidad en agua, en éter etílico, en etanol y así sucesivamente. ¿Cómo se consume la coca? Las hojas de coca y sus derivados se consumen de la siguiente manera. Las hojas de coca se mastican junto a sustancias alcalinizantes, forma tradicional de usarlo en los países latinos, chacchado. Riqueza de benzoiledgonina, el 1%. Pasta de coca contiene sulfato de cocaína y se fuma. Bazuco, la riqueza es de un 40 al 85%. Clorhidrato de cocaína para uso por vía intranasal e intravenosa porque el clorhidrato es soluble en agua, mientras que la pasta no, razón por la cual la pasta se fuma. El clorhidrato se puede consumir fumado, pero se desperdiciaría. Es mucho más fácil utilizar el principio que se disuelve en agua. Por esa razón la fosa nasal, la encía, vienen a ser los tradicionales formas de consumirla. Y la cocaína base, que poco la utilizamos en este país y cuya riqueza está en el rango del 30 al 80% del principio activo y que generalmente se fuma. Cuando se consume la cocaína en sus diferentes preparaciones, entonces, ¿qué es lo que sucede? Si se aspira por vía nasal, va a terminar directamente llegada al corazón, del corazón puede llegar a los pulmones y viceversa. Cuando se fuma, de los pulmones pasa directamente al corazón, y del corazón, tanto lo que se aspira como lo que se fuma llega directamente al cerebro, en un lugar conocido como el nombre de los centros del placer. Acá tenemos la absorción de la cocaína por todas las vías. Se puede utilizar la vía endovenosa, la vía subcutánea, raro. Intravenosa y oral son las más utilizadas. Acá hay algo que es bien interesante, es un estudio ya del año 2000, 17 años atrás, que se trabaja en roedores y dice: a un modesto uso de cocaína puede causar cambios cerebrales relacionados a la adicción. En este primer gráfico, acá tenemos el primer día de consumo que se le da al animal de experimentación y miren, cuando se le da la segunda dosis, perdón, la primera dosis está en azul y cuando se da la segunda dosis, ¿qué cosa se observa? El efecto baja. Y por lo tanto, si el efecto baja, ¿qué es lo que va a hacer el animal? Va a pedir mayor cantidad. Entonces ya la tolerancia se va instalando. Así hablaremos de la tolerancia del síndrome de abstinencia. El síndrome de abstinencia se caracteriza por presentar un deseo intenso de consumo, lo que llaman el craving, con una primera fase de letargia o cansancio, irritable y trastorno del sueño, que puede durar hasta 3 días, que sigue de cansancio y depresión que puede prolongarse hasta 10 días. Y en los casos más graves puede aparecer ideas autolíticas, de hacerse querer daño el paciente o el sujeto que la consume. Hablaremos rápidamente de intoxicación, que es lo que más nos interesa, porque no nos interesa realmente el resto de fenómenos que se van dando, porque nuestro papel no es dar tratamiento, sino identificarlo. ¿Por qué razón va a ser importante la intoxicación por cocaína? Porque de ella puede haber, ¿qué cosa? Problemas cardiovasculares. De ella puede haber, ¿qué cosa? Problemas neurológicos. De ella, ¿qué cosa pueden haber? Problemas de tipo gastrointestinal. Veamos. La intoxicación aguda, y problemas psiquiátricos también. La intoxicación aguda puede cursar con predominio de síntomas psiquiátricos. Fundamentalmente, ¿qué hay? Una ideación paranoide de persecución y hay una hiperacusia que puede incluso llegar a una alucinación auditiva. Insisto, la sintomatología aguda puede ir desde una ideación paranoide de tipo persecutoria, acompañada de una hiperacusia o de alucinaciones de tipo auditivo. Es raro lo visual.
Puede presentarse en algunos casos cuadros maníacos con agresividad y desinhibición y llegar hasta la psicosis tóxica que puede tener características paranoides. La cocaína es un reforzador potente en animales de experimentación que producen cambios en las vías dopaminérgicas, mesolímbicas y mesocorticales. Quisiera hacer una observación. Un cocainómano famoso, muy pero muy famoso, se llamaba así, Sigmund Freud. Freud era coquero. ¿Y por qué era coquero? Porque Freud tenía un cáncer a la lengua que le causaba intenso dolor y él tenía que utilizar opio o sus derivados en la época. El opio genera somnolencia, que apaga justamente la actividad que quisiéramos llevar a cabo. Entonces, cuando se descubre este producto en Alemania, Niemann parece que le habla de él a Freud y Freud le dice, ¿y por qué no probarlo? Y él comenzó a utilizar cocaína. Y cada vez que se utilizaba cocaína, pues se ponía pilas. Poco se conoce si estos síntomas puedan haber habido en él. Por ahí un psiquiatra un poquito fuera de lugar, para él decir, ¿cómo Freud, que consumía cocaína, no hizo una adicción? Él poco conoce eso. Es una sustancia muy, pero muy adictiva. Es un reforzador potente en animales de experimentación. El refuerzo que genera es tan intenso que compite con el comer, que compite con el beber y compite con tener relaciones sexuales. Por esa razón, en los estadios de ya dependencia, el sujeto aparece adelgazado, el sujeto poco repone el líquido que toma, a veces lo vamos a encontrar con labios secos, totalmente descuidados, y la actividad sexual es mínima. Podemos encontrar apariciones de síntomas depresivos que pueden llegar a graves en sujetos que presentan consumos muy prolongados. Entonces, eso nos da el mensaje que tras una persona con depresión tengo que descartar si consume ¿qué cosa? Cocaína. Por lo tanto, cuando estén haciendo su serum, cuando estén trabajando como médico general, se van a tener que poner muy alertas para poder descartar el consumo, en especial en gente joven. Porque si la persona tiene la tercera, cuarta o quinta edad, ya eso sería por otras razones. Y cuando se da tratamiento para la persona que tiene dependencia, no es muy, diríamos, alentador lo que se conoce. Se pueden utilizar agonistas dopaminérgicos, antidepresivos y anticonvulsivantes. El refuerzo que provoca la cocaína va asociado a liberación intensa de dopamina. Me hubiese gustado traerles una transparencia, pero para lo que queremos hoy día, simple y llanamente, es un recuerdo nada más. ¿Qué cosa pasa cuando la persona está intoxicada por cocaína? Hay un estado de hiperactividad noradrenérgica y dopaminérgica. O sea, la persona está pilas, la persona está muy activa, la persona muy, pero muy, diríamos, inquieta, si quisiéramos utilizar un término adecuado. A nivel periférico hay manifestaciones cardiovasculares, que es lo que a mí me va a interesar más. La persona intoxicada por cocaína puede tener taquicardia, puede tener hipertensión arterial, que en casos graves puede llevar a arritmias, infarto de miocardio o incluso parada cardíaca. Por tanto, un emergenciólogo, un cardiólogo que se encuentra con un paciente joven que está haciendo esto, tiene que sí o sí descartar que pueda haber habido su consumo. Para la edad que ha tenido Daniel Peredo, si no hubiese sido el personaje que en este momento pudimos haber conocido en los medios deportivos, en esas condiciones en que él llegaba a la clínica San Felipe, sí o sí, en emergencia tendrían que haber hecho o haber indagado si había consumido cocaína. Porque es un tipo de sustancia que se consume en un cierto sector de la población, que es el mismo sector que consume otras drogas. Las complicaciones cardiovasculares son graves, pero a menudo están relacionadas no con dosis y vía, sino habrían otras razones. Se ha demostrado que cuando una persona bebe alcohol y consume cocaína, se produce una sustancia que se llama coquetileno, cardiotóxico. Por lo tanto, en riesgo de poder tener algún problema cardiovascular en algún momento. ¿Qué cosa? No sé. Que podría terminar finalmente en una fibrilación ventricular. Vamos a encontrar como síntoma neurológico la cefalea, que puede avisarnos, que puede ir desde la posibilidad de una convulsión o llegar a un ictus. También podemos encontrar manifestaciones respiratorias, muy en especial cuando se fuma pasta básica de cocaína. Y podemos encontrar manifestaciones periféricas que van desde anorexia, náusea, vómitos, midriasis, congestión nasal, etcétera, etcétera. Y estos son los problemas médicos que más nos interesan. Cardiovasculares, muerte súbita, arritmias, shock cardiogénico probablemente. Neurológicas, convulsiones, antecedente cerebrovascular. Respiratorias, taquipnia, podemos encontrar perforación de tabique, en especial si se consume clorhidrato, podemos encontrar
neumonitis, etc. También pueden haber problemas obstétricos más si la mujer gestante está consumiendo cocaína, que puede derivar en una placenta previa, aborto espontáneo, muerte súbita neonatal y otras que van desde disfunciones sexuales, pérdida de peso y agresividad. Para ir cerrando la exposición, alteraciones terapéuticas. Si vamos a trabajar la intoxicación aguda por una sobredosis, de elección benzodiazepinas. Bajamos la agresividad, lo sedamos, pero además prevenimos que pueda venir una convulsión, porque un buen anticonvulsivante, quizá el mejor, las benzodiazepinas. Se pueden utilizar neurolépticos como el haloperidol, si presenta agresividad o sintomatología psicótica. Se pueden utilizar beta bloqueadores o vasodilatadores si hubiesen complicaciones cardiovasculares. Para la desintoxicación se puede utilizar benzodiazepinas como un tratamiento sintomático. Para la deshabituación podemos utilizar eutimizantes. Yo utilizo mucho en estos pacientes topiramato. ¿Qué hace? Disminuye el efecto reforzador de la cocaína, reduce el craving y la persona puede irse estabilizando. Se pueden utilizar antidepresivos si ya está detectada la existencia de una depresión. Se puede utilizar disulfiram si el consumo de cocaína se asocia a la acción del alcohol, ya que el disulfiram es un aversivo. Se pueden utilizar neurolépticos atípicos si es que existiera una psicosis residual. Y lo que se viene en este momento y todavía está en vías de estudio es utilizar vacuna anticocaína. Se está trabajando en Estados Unidos, en la Universidad de La Joya, una vacuna que tiene la particularidad, en forma general, que al entrar en contacto con la sangre, se van formando ante la presencia de la cocaína anticuerpos, de tal manera que la persona ya con la vacuna ya no va a poder consumir, porque cada vez que lo haga, los anticuerpos van a reconocer a la cocaína y lo van a destruir, no permitiéndole que lleguen a los lugares donde va a generar el placer. Acá tendríamos algo más ordenado del tratamiento farmacológico. Y quisiera cerrar la exposición del día de hoy. No pensé que iba a utilizar el tiempo previsto porque a veces me excedo. ¿Qué hacer cuando nos encontramos en general con un problema de alcohol? ¿Qué hacer cuando nos encontramos frente a un problema de drogas como cocaína y marihuana? De lo que hemos visto hasta ahora, lo primero que tenemos que hacer es prevenir. Y si hemos visto las edades de inicio de las drogas, una edad que es clave, ¿cuál es? La adolescencia. Aquel que es un consumidor ahora alcohólico o cocainómano o marihuanero empedernido, su consumo no comenzó en la adultez, comenzó en la etapa de la adolescencia. Por lo tanto, en atención primaria, lo que va a ser clave en nosotros, ¿qué cosa es? Prevenir el inicio del consumo. Y si bien existe la prevención primaria, me interesa mejor aplicar lo que voy a llamar con el nombre de prevención actual, donde voy a trabajar a 3 niveles. Y un médico serumista o un médico general lo haría perfectamente en los lugares en los que se encuentra. Primero, una prevención universal. ¿A qué le voy a llamar prevención universal? Aquella que va dirigida a todos los adolescentes sin distinción. Por lo tanto, eso lo podría trabajar ¿dónde? En el ámbito escolar, ayudado o haciendo, diríamos, una alianza con los profesores y los colegios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué cosa hacemos? Lo primero que vamos a tener que dar es información, pero no una información en la que le voy a decir la droga es así, así, así por el estilo. No, la prevención fundamentalmente detectando estilos de vida no saludables, trabajando con los padres. Hay un modelo muy interesante para poder manejar una familia y donde me permite diagnosticar cómo funciona ella. Es el modelo McMaster. Cómo son los roles, cómo es la comunicación, cómo es el control de las conductas, cómo es la resonancia afectiva, cómo es la expresión de afectos y cómo es la solución de problemas. Con esos 6 elementos, si yo le enseño a las familias a funcionar, las familias van a contribuir y van a estar alertas de que en algún momento sus hijos caigan en este problema. Una de las cosas que yo considero que es clave, tengo 65 años y hago este comentario porque en mi época la mayoría de edad eran 21 años. Y a raíz de la muerte de estos 17 estudiantes en los Estados Unidos, me doy con una curiosa sorpresa. ¿Cuál es la edad, cuál es la mayoría de edad de los norteamericanos? ¿Sabían cuánto era? Son 21 años.
Y si la neurobiología del cerebro de un adolescente me dice que hay riesgos entre los 13 y 18, por ese simple conocimiento, una forma de proteger a la población adolescente es que la mayoría de edad sea, ¿cuánto? 21. Porque va a permitir que el cerebro alcance su máximo desarrollo y como adulto yo puedo tomar mejores decisiones. En mi época había consumo, si mal no recuerdo, marihuana. Probablemente puede haber consumo eventual alguna vez a lo mejor de alguien de pasta de cocaína. Pero en mi época el problema no fue tan grave como el problema que tenemos ahora. En aquella época a un menor de 21 años no se le podía vender alcohol. Y si lo vemos asociado a lo que estoy comentando, una medida de protección de esta población que puede estar en riesgo es la mayoría de edad. ¿Cuántos años? 21 años. Sería un factor protector. Entonces acá sería muy importante cuando hagamos nuestro trabajo en el campo, es trabajar sobre esta población. Pero ¿qué pasa si ya supongamos nos encontramos que hay un subgrupo que ya de por sí, por la zona donde vive, ya tiene un mayor riesgo? Ahí voy a llevar a cabo la prevención selectiva. Buscaré estrategias en las que yo pueda ya trabajar sobre el grupo de riesgo. Y finalmente, el tercer tipo de prevención es la indicada, que va a estar dirigida a un subgrupo de la comunidad que ya tenga el problema, aquella en el que el consumo se vaya dando. Si esto lo voy organizando bien, yo les aseguro que podríamos retrasar el inicio del consumo en muchas personas y por lo tanto no llegar a una problemática que cuando ya se cronifica es un dolor de cabeza porque no existen tratamientos exitosos. Es un tema interesante, pero fundamentalmente es un tema que nos debe llevar a hacer una reflexión. Minimizamos nadie, una pena que mis colegas médicos que no son psiquiatras ignoren esto. Pero muchos pacientes de los que ellos van a ver, muchos de ellos están relacionados con esta problemática, problemas hepáticos. Yo me acuerdo que alguna vez, eventualmente tomo licor, me acuerdo que iban a hacer una colonoscopía y el médico que me atiende, un médico muy cuidadoso, me mandó a hacer exámenes y me encontró indicios de un hígado graso con una gamma-glutamil transpeptidasa ligeramente aumentada. ¿Qué me sugirió? Muy elegantemente, cambia tu estilo de vida, no bebas. Y cuando me hicieron otra vez la toma de muestra, los indicios del hígado graso habían bajado y la tasa de gamma-glutamil transpeptidasa también había bajado. El asunto fundamentalmente, como dice el modelo, de los determinantes de la salud, que son lo biológico, el estilo de vida, los servicios de salud y el medio ambiente, es a donde debemos que apuntar. Y fundamentalmente nuestro trabajo en lo que es estilo de vida nos va a permitir prevenir, porque es fundamentalmente este curso y en estos dos temas que he tocado, lo que deben de apuntar es a prevenir. Cuando el problema está, a rezar nada más. Gracias. ¿Preguntas? ¿Satisfecho con lo que he dicho? O dos cosas, o no han entendido nada, o han entendido todo. Pero lo único que quiero recordar es que desgraciadamente ahora con la información que les estoy dando, son cómplices. Desgraciadamente son cómplices de que si hay este tipo de problemas, ustedes en su momento han podido identificarlo y poder dar alguna primera aproximación. El tema que yo he tocado, el objetivo no era tocar síndrome de abstinencia ni manejar dependencia, porque ese es mi trabajo. De ese grupo de profesionales que somos los médicos en adicciones, no llegamos a 50. Y nosotros trabajamos ya con el problema, ya es una realidad y el pronóstico es malo. El asunto es que no se ve. Y nuestro papel, por lo pronto, es neutralizar lo mediático que son los medios de comunicación. Los grandes impulsadores de este problema, los grandes impulsadores que hacen la percepción del riesgo de drogas ilegales y de drogas legales bajen, son los medios de comunicación. O sea, ¿con qué facilidad vemos programas cotidianos donde todo el mundo bebe? ¿Con qué facilidad vemos a esos curiosos personajes de estos programas, si es que se llaman programas, que cada vez nos encontramos con accidentes o lugares donde se han agredido, o lugares en los cuales se les ha encontrado haciendo todo un espectáculo? Así no es.
Ellos son una minoría, nosotros vamos a constituir la fuerza de lo que va a significar actuar frente a esta problemática tan complicada. Yo soy de la idea, y esperemos que me escuchen los organizadores, que deberíamos hacer un curso de alcohología para ampliar todos estos conceptos, que no solamente tienen que ver con el hecho de que se tenga que identificar, necesitamos que en ese curso se compartan cómo los gastroenterólogos ven la problemática que el alcohol provoca. ¿Cuál es el porcentaje de cirróticos? ¿Cuál es el porcentaje de encefalopatías que ha sido provocada por el uso del alcohol? ¿Cuáles son las gastritis, las úlceras que pueden estar asociadas? Con los neurólogos, ¿qué necesitamos conocer? ¿Cuáles son las frecuencias de los antecedentes cerebrovasculares? En el caso específico de los cardiólogos, los infartos que están asociados con el uso de drogas. Nadie, absolutamente nadie se escapa, y si lo queremos frenar, los psiquiatras no lo vamos a, digamos, resolver, y menos los psicólogos que se creen que pueden mejorar todo. Debido a tanta plata que está manejando, y con vergüenza somos el primer país productor de cocaína en el mundo. ¿Qué cosa ha hecho? Yo tengo amigos en Melilla y tengo amigos en Cedro, pero ¿qué han hecho? Tanta plata que se está yendo a la basura. Interesante la información que nos está dando Cedro, información actualizada, pero lo único que nos está diciendo, bueno, el problema está ahí, ¿y ahora qué hacemos? No significa que hoy día no se van a salir aquí y no se van a tomar un traguito, porque eso significa que se van a convertir en alcohólicos. Si se mide moderadamente, ustedes ya saben que existen el bebedor abstemio y el bebedor moderado. ¿Cuántos estudiantes de medicina de esta prestigiosa universidad y de otras universidades tienen problemas con el alcohol? ¿Cuántos estudiantes de esta prestigiosa universidad y de otras universidades están consumiendo marihuana? ¿Cuántos estudiantes de esta universidad y de otras universidades ya han consumido cocaína? Es para reflexionar. Yo tuve un caso de un paciente, un cirujano de rodilla, un traumatólogo creo que era, porque ya se murió. Yo lo conocí porque él, en un procedimiento quirúrgico que había llevado a cabo, la paciente lo denuncia y llevó todo el problema a los medios de comunicación. Y los medios de comunicación pues son unos orgullos. Como resultado de esto, la presión mediática fue tan grande que sus niveles de resiliencia fueron tan bajos que comenzó a consumir cocaína. Y por años consumió cocaína. Cuando yo lo conocí porque estaba haciendo un cáncer de vías biliares que va a ser el que lo va a matar. ¿Y cuál es el mensaje? Que ni nosotros nos escapamos del problema del consumo de drogas. Uno de mis profesores, joven, se sospecha que murió por un problema ocasionado por el alcohol, era un brillante psiquiatra. Esto no es tan simple, o sea, felicito, vuelvo a insistir en el auditorio, pero es una problemática que tenemos que enfrentar y conocerla. Y lo primero que necesitamos que conocer es información. Cuanto más información tengamos, las cosas las tenemos más claras y las podemos transmitir a la población de personas que necesitan de nuestra ayuda. Y no necesitan ser psiquiatras, por si acaso. Al psiquiatra que le llegue el alcohólico, al psiquiatra que le llegue el cocainómano con diagnóstico de dependencia, que le llegue el marihuanero cuando se inicie marihuana. Ustedes, ¿qué es lo que tienen que hacer? Evitar que ellos se inicien el consumo. Ahora sí, recién les puedo decir gracias. Agradecemos la experiencia brindada por el doctor Saavedra, como siempre un placer tenerlo aquí y escuchar sus clases. Realmente esperamos que la información que nos ha brindado cale en ustedes, en los futuros médicos, especialistas, pero sobre todo antes de eso, internos y médicos generales en el CENUMS. Palmas para él, por favor.